Harry Potter. La víbora dorada 126. El tiempo del domingo por la mañana era tan brillante y soleado como el día anterior, y la deslumbrante luz del sol se derramaba sobre la limpia y ordenada carretera de Private Drive como oro líquido. Las coloridas y vívidas flores de los bien cuidados jardines privados a ambos lados de la carretera se mecían suavemente con la brisa, compitiendo por la belleza y la fragancia. El aire dentro de la casa estaba un poco viciado, y Harry pateó todo lo relacionado con su tarea de pociones de la cama con fuerza. Se dio vuelta y miró hacia la jaula que colgaba de las rejas de la ventana, sintiéndose muy molesto e inquieto. Cada año, en esta época, el estado de ánimo de Harry era muy irritable y la razón era fácil de entender. Porque el último día de julio era su cumpleaños, pero su tío y su tía obviamente no serían lo suficientemente considerados como para organizarle una fiesta de cumpleaños. Su única forma de celebrar su cumpleaños podría ser dejarle hacer menos tareas domésticas ese día o regalarle un par de calcetines viejos. Pero en vísperas de su cumpleaños este año, el motivo de su irritación fue un poco diferente. Un ruido extraño proveniente de la calle afuera de la ventana de repente hizo que Harry se levantara de un salto. Saltó a la ventana y miró hacia afuera, pero cuando vio que el ruido provenía de un camión de basura recogiendo los botes de basura al costado del camino, Harry mostró una expresión de decepción y se recostó en la cama abatido. ¿Estás seguro de que le diste la carta? Edward, que había viajado una larga distancia durante varios días y estaba exhausta, estaba descansando en la jaula. Al escuchar la voz interrogativa de Harry, le temblaron los párpados y refunfuñó un par de veces con insatisfacción. Luego escondió su cabeza bajo la otra ala y continuó descansando, ignorando la impaciencia de Harry. Después de un profundo suspiro, Harry miró las sombras en la pared blanca y se distrajo. No se dio cuenta de que, medio minuto después de retirar la mirada, apareció una leve explosión en Private Drive, seguida de una nube de humo y un destello de luz. Su rey, Little Winging, Private Drive. Vestido con ropa mugle, Brian Watson apareció en la calle de Private Drive con una varita en la mano. Tan pronto como apareció, miró a su alrededor con cautela, comprobando si algún mugle lo había visto. Y cuando confirmó que no había nadie alrededor, suspiró aliviado, guardó su varita en su bolsillo y miró a su alrededor con interés y curiosidad. A unos pasos de distancia, una placa de latón frente a una casa le indicaba a Brian Watson su ubicación exacta. Miró de un lado a otro y confirmó la posición del número 4 de Private Drive, que se mencionaba en la carta. Luego, caminó hacia ese lado con paso pausado, tarareando una melodía en voz baja. De pie frente a la casa del número 4 de Private Drive, Brian Watson no se apresuró a cruzar el jardín y llamar a la puerta. En cambio, se paró en la calle y admiró las rosas y los lirios que florecían en el jardín. Bañado por la dorada luz del sol, olió la rica fragancia de las flores y sintió una sensación de paz y alegría. Después de un rato, cuando estuvo seguro de que su corazón estaba completamente tranquilo, Brian Watson sonrió, asintió cortésmente y llamó suavemente a la puerta. 10 segundos después del suave golpe, se oyeron pasos apresurados desde el interior de la casa. Brian Watson dio un paso atrás y esperó en silencio a que alguien abriera la puerta, con expresión amistosa y cálida. La mujer que abrió la puerta era muy delgada, pero muy alta. Además, su rostro alargado y sombrío también impresionó a Brian Watson. Tenía una nariz afilada, labios finos y un par de ojos fríos y entrecerrados que parecían juzgar todo lo que veía. Lamento interrumpir su desayuno, señora. Brian Watson miró la espátula humeante en la mano de tía Petunia y sonrió cortésmente. Pero Harry Potter, que vive en esta casa, me escribió una carta contándome algunas situaciones y esperando que pudiera ir a visitarla. Entonces, por supuesto, si quieres que vaya en otro momento, también está bien. El aire quedó en silencio. Tía Petunia miró al joven que estaba a 5 pies de ella. Sus ojos pasaron de la perplejidad al blanco, y luego del blanco al aterrorizado gradualmente. Finalmente, antes de que Brian Watson pudiera volver a saludarla, ella dejó escapar un grito de horror que atravesó el aire. Ven y mira, Vernon, debo haber visto un fantasma. Al mirar a la mujer que casi rodó y se arrastró hacia la casa, Brian Watson arqueó las cejas y no pareció demasiado sorprendido. De hecho, cuando vio en la carta de Potter que su tío era un antiguo empleado de esa compañía perforadora, había esperado que algo como esto pudiera suceder. Brian Watson inclinó la cabeza y miró la caótica sala de estar. Vio el jarrón roto, las cortinas rotas y el sofá volcado. Sacudió levemente la cabeza y suspiró. ¿Puedo fingir que me has invitado calurosamente a la habitación?
En la cocina, la mesa del comedor había sido volcada y los Dursley estaban acurrucados en un rincón, temblando y en silencio, mientras veían entrar al joven. Sintieron un sudor frío en la frente y sus corazones latían más rápido que nunca. De pie en la sala, Brian Watson mostró una expresión de sorpresa y deleite cuando vio a Potter, quien casi había saltado escaleras abajo. Vio que Harry se había vuelto más alto y más fuerte, y su cabello era más largo y desordenado. Pero solo han pasado 4 meses desde la última vez que te vi, Potter, y has crecido mucho. ¿Bebiste en secreto alguna poción de crecimiento? Harry, que estaba jadeando, miró al joven que se veía casi igual que en su memoria, excepto por su ropa. Vestía una camisa azul, una chaqueta negra y un par de jeans. Parecía casual y guapo, y sus ojos morados brillaban con inteligencia y humor. Su voz temblorosa mostró su entusiasmo y alegría. ¿Realmente viniste? Quiero decir, pensé que Edwig había perdido la carta que escribí, o que se había equivocado de persona. Jeje, tu lechuza es muy inteligente, Potter. Brian Watson dijo con una sonrisa. Movió sus ojos hacia la cocina desordenada y chasqueó los dedos. Entonces, la mesa derrumbada crujió y retorció sus tablas y lentamente se levantó. El tocino y los huevos esparcidos por el suelo giraron rápidamente y rebotaron en el polvo. Luego se arrojaron nuevamente al plato restaurado. Los vasos y platos que se habían caído y roto también volaron a sus posiciones originales y se repararon solos. Cuando todo volvió a la normalidad, Brian Watson miró a los Dursley que estaban asustados y se subió a la encimera de la cocina con una leve disculpa. Lo siento amigos, parece que les he dado un poco de miedo. Pero no se preocupen, no estoy aquí para hacerles daño. Solía enseñar en Hogwarts, y vine a visitarlo y hablar con él sobre algunos asuntos importantes. Vaya, tú. ¿Realmente puede curarlo? Los pequeños ojos de tío Vernon se salieron de sus órbitas. Miró a Harry como si lo hubiera conocido por primera vez en su vida. Recordó la carta que Harry le había enviado hacía unos días, la cual decía que había encontrado a alguien que podía curar al señor Watson, su jefe. Al principio no lo creía, pero ahora que vio a este joven que podía hacer magia con un chasquido de dedos, sintió un rayo de esperanza y miedo. Aunque tenía mucho que decirle al profesor Watson, la aparición de los Dursley todavía hacía que Harry se sintiera divertido. Miró al tío Vernon y a la tía Petunia, que estaban temblando en la encimera de la cocina, y a Dudley, que se escondía detrás de ellos y se cubría el trasero. Recordó cómo Dudley lo había atormentado durante años y cómo sus tíos lo habían tratado como una carga y un fenómeno. De repente se sintió juguetón y dijo casualmente. Sí, encontré a alguien para curarlo. Harry asintió y dijo. Esto es lo que te prometí, ¿recuerdas? Usted es el señor Watson, dijo tío Vernon con voz ronca. Miró al joven que se hacía llamar mago y sintió un escalofrío por la espalda. Esperaban no ser uno de esos malvados y locos, como el que le puso una cola a Dudley. Él es un joven de ese lado, Vernon. Tía Petunia, que parecía ser más astuta, enterró su rostro en el ancho brazo de tío Vernon y susurró. Dudley también murmuró algo detrás de tío Vernon. Miró a Brian Watson con una mezcla de asombro y resentimiento, y sintió una punzada de dolor en el trasero. Bajen primero, ustedes tres. Brian Watson miró a Harry y sonrió a los Dursley. Vio que todavía estaban asustados y reacios, y decidió actuar de forma más amable y amistosa. Si no te importa, podemos desayunar juntos. Todavía tengo hambre y estoy seguro de que tú también. Y luego podremos hablar sobre la situación y ver qué podemos hacer. Capítulo 127. 0127. Los en la cocina, que había sido meticulosamente limpiada y organizada por la diligente tía Petunia, ahora estaba envuelta en una atmósfera peculiar. Esta atmósfera pareció tener un efecto asfixiante sobre los Dursley, que eran los legítimos dueños de la casa en el número 4 de Privet Drive. Se sentaron rígidamente a un lado de la mesa del comedor, como figuras de cera en un museo, sin atreverse a mirar a Harry, que narraba ansiosamente los acontecimientos que habían llevado a esta situación, sino a Brian, que disfrutaba casualmente de un huevo frito con tostadas y tocino. Cuando Harry mencionó que estaba desconcertado por la posibilidad de que los magos tuvieran cáncer, una enfermedad de la que solo había oído hablar en términos muggles, Brian dejó el cuchillo y el tenedor y lo miró con expresión seria. No, Potter, los magos no contraen ese tipo de enfermedad. ¿Por qué, profesor Watson? Harry lo interrumpió, todavía usando el título que le había dado cuando era profesor de defensa contra las artes oscuras en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Aunque sabía que el señor Watson ya no enseñaba allí, Harry todavía sentía respeto hacia él.
Harry tenía curiosidad sobre el motivo detrás de la declaración de Brian, ya que pensaba que el cáncer no debería discriminar entre magos y muggles. Entonces, frente a la explicación del profesor Watson, mostró una mirada de desconcierto. No sé mucho sobre esta enfermedad, profesor, pero creo que no debería importar si somos magos o no. Brian tragó la comida que tenía en la boca y dijo con calma. Esto implica la diferencia fundamental entre magos y muggles, Potter. Verás, tanto nosotros como los muggles, las células de nuestros cuerpos están mutando constantemente, pero nuestros cuerpos contienen una alta concentración de magia. Que los muggles no tienen. La magia es una fuerza asombrosa, es como un sistema inmunológico único que solo existe en los cuerpos de los magos. Cuando detecta las enfermedades que existen naturalmente, como virus, bacterias o parásitos, la magia aniquilará espontáneamente esas fuentes de enfermedad. Mirando a Potter, quien inconscientemente estaba sentado erguido, como si estuviera en clase, Brian sonrió. Para ser honesto, aparte del desagradable truco de Dumbledore, se divirtió mucho en los pocos meses que regresó a Hogwarts en la primera mitad del año. La mayoría de las fuentes de enfermedades que no involucran magia anormal no pueden causar que los magos se enfermen. Además, la magia también tiene un efecto débil de fortalecer la cualidad física, por lo que encontrarás que, siempre y cuando no estén enfermos o propensos a desastres, la mayoría de los magos con alto poder mágico básicamente vivirán una vida larga. Harry, que había estado un poco confundido, reaccionó de inmediato. Casi estás compitiendo con Rubeus Hagrid por el puesto de fan número 1 de Dumbledore, Potter. Brian puso los ojos en blanco en secreto, pero sonrió y asintió. La tía Petunia, que estaba sentada frente a ellos dos, mostró un rastro de envidia difícil de detectar en sus ojos temerosos cuando escuchó esto, y a medida que el tema evolucionó, el tío Vernon, que casi ocupaba la mitad del otro lado de la mesa del comedor, inconscientemente apretó los puños debajo de la mesa, suprimiendo deliberadamente su respiración y también aumentó lentamente, parecía que había alcanzado el límite de tolerancia. De hecho, si no fuera por el hecho de que este joven con un temperamento muy especial tenía casi la misma apariencia que el señor Watson cuando era joven, ya podría haberle pedido cortésmente que se fuera. Pero llegado el momento, tío Vernon volvió a quedar desconcertado. Este hombre debería ser el hijo del señor Watson. Sin mucha inteligencia, el tío Vernon lo descubrió por sí mismo. Sus ojos podrían haber heredado los de su madre, pero sus rasgos y ese suave cabello gris eran casi idénticos a los del señor Watson cuando era joven. Si no fueran padre e hijo, eso sería desconcertante. Pero el señor Watson no tuvo hijos, lo cual fue confirmado por el viejo y leal mayordomo del señor Watson, el señor Lawrence. El tío Vernon había estado en esa empresa de perforación la mayor parte de su vida y conocía la situación familiar de todos los antiguos empleados de la empresa, y mucho menos de su jefe, Claude Watson. ¿Podría ser que el señor Watson tuviera un hijo bastardo que ni siquiera su fiel mayordomo Lawrence conocía? El tío Vernon parpadeó y sintió que había descubierto la explosiva verdad. Entonces, dado que el señor Watson no tuvo otros hijos excepto este hijo bastardo, ¿por qué no intentó encontrarlo cuando estaba tan enfermo? Después de todo, tenía un negocio familiar tan grande sin nadie a quien heredar. Mirando al joven que estaba disfrutando del desayuno de Petunia y charlando con el molesto sobrino de Petunia, el tío Vernon luchó por girar la cabeza, pensando en silencio en esta pregunta. De repente, el tío Vernon abrió mucho los ojos y contuvo la respiración, pensando en una posibilidad impactante. De la conversación, se pudo escuchar que este hombre había sido profesor en esa escuela, lo que significa que debe ser una de esas personas raras y extrañas que odiaban. Aquellos que podían hacer cosas antinaturales con un movimiento de palo, aquellos que habían arruinado su vida normal y pacífica al enviar a su sobrino a ese lugar. Y el señor Watson debía saber esto, sin duda, el señor Watson era una persona decente, por lo que nunca quiso admitir o revelar que tenía un hijo bastardo tan vergonzoso, no quería tener nada que ver con él. Debe haberlo abandonado tan pronto como descubrió su verdadera naturaleza y nunca miró hacia atrás. Brian, que parecía haber notado algo, miró casualmente a tío Vernon, quien había cambiado su expresión de confusión y miedo a desprecio y superioridad. Se preguntó qué había hecho que el hombre gordo que le había mostrado tanta hostilidad y sospecha se sintiera de repente tan engreído y orgulloso. También notó que el niño que era casi una versión en miniatura de él había estado cubriendo su trasero con las manos desde que lo vio. ¿Qué había de malo en eso? ¿Podría ser que había sido perseguido por alguien y tenía algún malentendido con él? Vi un cuadro en ese salón, eso era.
Harry vaciló por un momento, como si fuera reacio a admitir su relación con los Dursley frente al profesor Watson, al igual que los Dursley siempre pensaron que tener una relación con él era una vergüenza. Era una foto grupal de todos los empleados de la empresa de Uncle Vernon hace muchos años, y también estaba el jefe de esta empresa. Y luego descubriste que el jefe de esa empresa de perforación se parecía casi exactamente a mí. Brian, que se había comido 7 u 8 puntos, se limpió elegantemente la grasa de la comisura de la boca con una servilleta y asintió agradecido hacia tía Petunia. Su cocina es excelente, señora Petunia, hacía mucho tiempo que no tomaba un desayuno tan delicioso. La tía Petunia, quien recibió el cumplido, no mostró ninguna emoción relacionada con la felicidad. Ella frunció los labios y bajó la cabeza para mirar esos platos. Aunque estaba ansiosa por sacar a este hombre de su casa, incluso si tuviera una relación cercana con el jefe de la empresa de Vernon, no se atrevió a decirle una palabra. Tenía miedo de lo que él podría hacer si se enojaba, o peor aún, si usaba su magia. Entonces, ¿cómo le está yendo ahora? Quiero decir, Claude Watson. A Harry no le sorprendió que el profesor Watson se preocupara por la salud del jefe de la empresa de tío Vernon, le sorprendió el tono del profesor Watson cuando mencionó este nombre, ese era una especie de tono casual, no muy cariñoso, como si estuviera discutiendo. Un extraño que poco tenía que ver con él. Muy mal profesor, podría morir en cualquier momento. Harry no continuó, pero creyó que el profesor Watson entendería lo que quería decir. Se preguntó por qué al profesor Watson no parecía importarle la condición de su padre, o no intentó contactarlo ni visitarlo. Mirando al profesor Watson, cuyos ojos profundos eran difíciles de ver, Harry vaciló un momento y preguntó. ¿Sabe, quiero decir, conoció a este señor Claude Watson desde muy temprano, profesor? ¿Por qué, no parece muy sorprendido? Brian suspiró, se reclinó en la silla y miró hacia el techo impecable, sus dedos golpeaban la mesa del comedor uno por uno, haciendo un sonido sordo y deprimente. Parecía estar perdido en sus pensamientos, recordando algunos recuerdos que no eran agradables ni felices. Después de un rato, Brian asintió y respondió a la pregunta. Supe de la existencia de este señor Claude Watson desde muy temprano. Pero escuché a Harry decir que creciste en un orfanato. Harry abrió la boca y preguntó sin comprender. Brian bajó la cabeza y miró a Harry, mostrando una sonrisa profunda que era difícil de entender. Crecí en un orfanato, estas dos cosas no son contradictorias, ¿verdad? Capítulo 128. Después de varios días, Harry se encontró una vez más frente a la lujosa y magnífica mansión Watson, que estaba rodeada por un alto muro y una gran puerta de hierro. La última vez que vino aquí, estuvo acompañado por la familia Dursley. Esta vez, sin embargo, la persona que estaba a su lado fue cambiada por el profesor Watson, quien le había mostrado amabilidad y curiosidad. Susurró Harry, señalando con el dedo a los guardias que los miraban con una mirada cautelosa y hostil desde detrás de los barrotes de la puerta. Si no concertamos una cita con antelación, me temo que no nos dejarán entrar. Oh, no te preocupes, Potter, encontraremos la manera. Brian, que había estado inmerso en sus recuerdos del pasado, fue devuelto a la realidad por el recordatorio de Harry. Dio un paso confiado hacia adelante y caminó hacia la mansión, diciendo en un tono casual, mientras Harry, que lo seguía, no sabía cuál era el método del profesor Watson, pero pensó que si dependía del poder de la magia, puede que no sea muy apropiado en el mundo Muggle. Estamos aquí para visitar al dueño de la mansión, caballeros, ¿podrían ayudarnos a abrir la puerta? Brian se paró frente a los guardias, todos vestidos con trajes negros y tenían rostros fríos e inexpresivos, y preguntó cortésmente. Su voz era tranquila y cortés, pero había un atisbo de autoridad en ella. ¿Este es el método del profesor Watson? Harry estaba decepcionado. Había esperado algo más inteligente y mágico. El líder de los guardias era un Muggle fuerte y musculoso, quien miró al joven que parecía un poco familiar con una mirada sospechosa y dudosa, y al niño al lado del joven, sintiendo que ambos parecían un poco familiares también. Se preguntó si los habrían visto en la televisión o en los periódicos. Lo siento, caballeros, no recibimos ningún aviso con anticipación de que alguien visitaría al señor Watson hoy. Tal vez su cita no tuvo éxito o tal vez se equivocaron de hora. Dijo el líder de la guardia, tratando de sonar educado y profesional. Por supuesto, la mayoría de las personas que entraban y salían de aquí eran personas nobles y de clase alta, y no se atrevía a ofenderlos sin una razón. Tal vez Laurence se olvidó de decirte, Brian sonrió y mintió. Puedes ir y confirmar con él nuevamente, puedes decir que el hijo de la señora Melina Deck quiere visitar al señor Watson, creo que nos dejará entrar.
Los guardias se miraron, llevaban un tiempo trabajando aquí y todos conocían el estilo de trabajo riguroso y meticuloso de la vieja ama de llaves. Normalmente, si estos dos extraños realmente tenían una cita previa con el señor Laurence, él no debería olvidar decírselo, pero el temperamento único y elegante del joven frente a ellos y la sonrisa confiada y encantadora en su rostro los hicieron no estoy tan seguro de sus conjeturas. Está bien, señor, entonces espere un momento. Después de dudar un rato, el líder de la guardia dijo esto y luego corrió a la mansión para pedir instrucciones. Mientras esperaba bajo la sombra de un árbol verde y frondoso, cuya corteza marrón grisácea estaba cubierta de grietas de cera blanca, Brian dijo. No todo tiene que depender de la magia para resolverse. Harry puso los ojos en blanco en secreto y guardó silencio, pero preguntó en voz baja. ¿Quién es esta señora Melina Depp, profesora Watson? Sus ojos saltaron sobre el magnífico y espléndido edificio de la mansión y contemplaron las nubes puras e impecables, altas y distantes en el cielo. Brian movió la boca y dijo con una voz un poco menos nítida y clara. La actual administradora de la mansión, la leal y fiel ama de llaves que había servido a la familia Watson durante 2 generaciones, llegó más rápido de lo esperado. Al mirar al viejo Laurence que corrió hacia la puerta más rápido que el joven y ágil líder de la guardia, Harry se sorprendió. En la última breve reunión, la impresión que Harry tuvo de esta vieja ama de llaves fue que era el tipo de persona que a la familia Dursley le gustaría mucho. Meticulosa, educada y aparentemente elegante en sus huesos. Pero ahora, esta vieja ama de llaves que normalmente daba cada paso con la misma distancia y ritmo estaba corriendo salvajemente, lo que no solo sorprendió a Harry, sino que también hizo que los ojos tranquilos y serenos de Brian cambiaran ligeramente. ¿Dónde está ese caballero? El viejo ama de llaves, cuyo pelo gris se pegaba a sus mejillas sudorosas y arrugadas, ni siquiera se dio tiempo a respirar. Les gritó a los guardias que estaban un poco perdidos y confundidos a unos pocos metros de distancia, con una voz aguda y urgente. En el momento del contacto visual, Laurence de repente se quedó paralizado. Miró al joven que estaba inexpresivo en la sombra moteada y tenue del árbol, y recorrió sus hermosos y familiares rasgos con una mirada nostálgica y anhelante. Su nariz, que tenía manchas marrones debido a la vejez, de repente se volvió amarga y hormigueante. Si eres tú. La vieja ama de llaves se acercó paso a paso y dijo en voz baja en un tono entre dientes y tembloroso. Su voz estaba llena de emoción e incredulidad. Harry miró al viejo ama de llaves que estaba emocionado y tenía los ojos rojos, y luego miró a Brian, quien todavía parecía muy tranquilo e indiferente. Sus ojos esmeralda se abrieron con sorpresa y curiosidad. Eres tú, definitivamente no te equivocas, eres ese niño, como el maestro cuando era joven. La vieja ama de llaves pareció envejecer 10 años en un instante. Llegó al frente de Brian, ignorando completamente a Harry, y extendió su mano, como si quisiera tocar la mejilla de Brian. Su mano temblaba y estaba arrugada. Así que te he estado buscando durante muchos años. Dijo, con los ojos húmedos y brillantes. Espero que no te importe nuestra grosera visita. Brian dio un paso atrás, evitando las yemas de los dedos de la vieja ama de llaves, y dijo en un tono sin fluctuaciones. Su tono era frío y distante, como si no quisiera tener nada que ver con el anciano. Y su tono demasiado tranquilo también despertó a Laurence como un balde de agua fría, haciéndolo recuperar algo de calma y compostura. Lo sabes todo, joven maestro. Quiero decir, lo que pasó en ese entonces, ¿te contó todo tu madre? Laurence, que no quería apartarse ni un momento del rostro de Brian, mostró amargura y arrepentimiento. Su rostro estaba pálido y triste. Joven maestro. ¿De dónde viene esto, Laurence? Brian dijo un poco impotente, si no te importa, llámame Brian. Brian. Al escucharlo decir eso, el viejo cuerpo de Laurence se estremeció. Ese es el nombre del padre de la señora Melina Depp. Cambiemos a una forma de comunicación más sencilla. Brian frunció el ceño con molestia, para ser honesto, no sabía cómo lidiar con esta vieja ama de llaves. Después de respirar profundamente, Brian miró a Harry, que estaba mirando con los ojos muy abiertos y también en un estado inexplicablemente emocionado, le dio una palmada en el hombro y le dijo a Laurence. Tal vez tengas una impresión de este niño, su nombre es Harry Potter, visitó aquí con los Dursley la semana pasada y accidentalmente encontró una foto del dueño de la mansión cuando era joven en la sala de estar, y se parecía mucho a mí, así que me escribió. Oh, por cierto, soy el maestro de este niño, le enseñé algunas habilidades de defensa personal. Harry puso los ojos en blanco y continuó guardando silencio. Sintió que Brian estaba mintiendo de manera demasiado casual y poco convincente.
Por curiosidad, vine con él para echar un vistazo. Por supuesto, si este tipo de comportamiento grosero te preocupa, podemos irnos ahora. Dijo Brian, fingiendo ser educado y respetuoso. ¿Irse? Oh, absolutamente no. Laurence de repente recuperó su vigor, agarró a Brian y a Harry por los brazos y le dijo a Harry con voz temblorosa y agradecida. Tú eres el sobrino de Vernon, ¿verdad? Oh, chico, te estoy tan agradecido. Me lo trajiste de vuelta. Harry mostró un poco de vergüenza y dijo apresuradamente. De nada, señor, realmente no hice nada. En el cielo azul, una gran nube de nubes espesas y oscuras fue impulsada por el viento mezclado con humedad hacia el sol, y la magnífica y elegante mansión se fue ocultando poco a poco en la oscuridad. La atmósfera se volvió sombría y siniestra. Brian, quien fue arrastrado por Laurence hacia la casa, miró la habitación de un enfermo en el piso superior, y su expresión tranquila y serena gradualmente se volvió complicada y conflictiva. Capítulo 129. Laurence cerró suavemente la puerta detrás de él, dejando solo a Brian y al hombre acostados en la cama del hospital en coma en la habitación fría y esterilizada. El único sonido que se podía escuchar era el tic-tac rítmico de las máquinas muggles que monitoreaban los signos vitales del hombre. A Brian, que nunca antes había visto cosas así, le parecían dispositivos alienígenas. Brian miró el cuerpo arrugado del hombre, que parecía una hoja seca que podría desmoronarse en cualquier momento. Su vida parecía haber llegado a su fin y solo esperaba el último aliento. Brian sintió un temblor recorrer su cuerpo y su expresión indiferente se convirtió en una complejidad indescriptible, como si hubiera una piedra pesada presionando su corazón. Caminó lentamente hacia la ventana, abrió las cortinas y empujó la ventana cerrada, dejando que la brisa fresca se llevara el desagradable olor a medicina y descomposición que llenaba la habitación. Luego, apoyado en el alféizar de la ventana, Brian sacó un cigarrillo de su bolsillo y lo olió debajo de la nariz, recuperando la mirada tranquila y recayendo en el rostro triangular del hombre que se había vuelto delgado y pálido. Después de mucho tiempo, Brian lanzó un suspiro incomprensible, como si sintiera pena por el hombre, o por sí mismo, o por ambos. Quizás fue el viento frío que irrumpió en la sala lo que hizo que el hombre se sintiera incómodo. En medio de murmullos y gemidos, el hombre luchó por abrir los ojos, que habían estado cerrados durante mucho tiempo. Se quedó mirando el techo blanco con una mirada hueca y le llevó unos 5 minutos ver algo de claridad en sus ojos nublados. Pronto, el hombre que estaba a punto de morir se dio cuenta de que había alguien más en la habitación. Miró por la ventana, pero la luz deslumbrante le nubló la visión. Estaba desconcertado porque alguien se atrevió a abrir la ventana de la habitación, que se suponía estaba sellada y aislada. Entonces parpadeó con fuerza para ver quién era la persona que estaba en la ventana. El viento frío hizo que su rígida conciencia se suavizara cada vez más, y la luz y la sombra borrosas se desvanecieron gradualmente. A medida que la apariencia de la persona se volvió cada vez más clara, la boca del hombre se abrió cada vez más y sus ojos nublados se hincharon como si estuvieran a punto de saltar de sus órbitas. El silencio continuó, él lo miraba y él también lo miraba. No hubo presentación, pero ambos sabían muy bien quién era el otro. ¿Puedes darme un cigarro? Desde que me diagnosticaron, Laurence no me dejaba fumar uno. Jaja, creo que ya no importa. Brian arrojó el cigarrillo que tenía en la mano y dijo a la ligera. Sin cigarro, confórmate con esto. El hombre recogió el cigarrillo que había sido exprimido un poco deformado y frunció el ceño con tristeza, pero al final no insistió en su pedido. Temblando, se llevó el cigarrillo a la boca y murmuró. Después de un chasquido, una pequeña llama apareció en el pulgar de Brian y encendió la punta del cigarrillo. Parpadeó con fuego y emitió volutas de humo azul. El hombre aspiró profundamente el cigarrillo y mostró una mirada de disfrute. Con la ayuda de la nicotina, sus ojos marrón grisáceo mostraron algo de brillo y su cuerpo marchito también recuperó algo de fuerza. Incluso tuvo fuerzas suficientes para apuntalar su cuerpo y recostarse en la cabecera de la cama en una posición más cómoda. ¿Qué fue eso de ahora, un truco? Tómalo como un truco, dijo Brian perezosamente. Para una persona que podría morir al segundo siguiente, no había nada nuevo en el mundo. El hombre asintió y no hizo más preguntas. El humo asfixiante ejerció presión sobre los órganos del hombre, que ya estaban colapsados. Tosió fuertemente 2 veces y luego se limpió la sangre de la comisura de la boca como si nada hubiera pasado. Después de un breve suspiro, dijo con dificultad. Fue Laurence quien te encontró, ¿no? Sé que te ha estado buscando a mis espaldas, especialmente en los últimos 2 o 3 años desde que me diagnosticaron. Gastó mucha energía en esto.
Brian sacó otro cigarrillo de su bolsillo y de repente sintió una fuerte necesidad de encenderlo, pero al final superó este deseo y simplemente jugó con él en la mano. Enrolló el cigarrillo entre sus dedos, sintiendo la textura áspera del papel y la suavidad del tabaco. Miró al hombre en la cama, que todavía fumaba su cigarrillo con deleite, y dijo en tono aburrido. Hizo una pausa, como si estuviera pensando en algo, pero luego sacudió la cabeza y continuó. No desperdiciaría la poca vida que me queda en una pregunta tan aburrida. El hombre asintió con la cabeza y luego guardó silencio. El cigarrillo que tenía en la mano ardía rápidamente y las cenizas caían, quemando feas manchas negras en la colcha blanca como la nieve que cubría sus delgadas piernas. Dio otra calada al cigarrillo, sintiendo el humo llenar sus pulmones y luego escapar por sus fosas nasales. Exhaló lentamente, formando un anillo de humo que flotó en el aire por un rato antes de disiparse. ¿Qué tipo de vida estás viviendo ahora? Preguntó con voz ronca, rompiendo el silencio. Esta vez, la persona silenciosa se convirtió en Brian. Se frotó la frente y sus ojos, que nunca se apartaban fácilmente, vagaron por la habitación. Vio las flores en la mesita de noche, que se estaban marchitando y perdiendo sus pétalos. Vio las tarjetas en la pared, que estaban llenas de palabras de aliento y simpatía. Sintió una oleada de emociones encontradas, pero rápidamente las reprimió. ¿Cómo debería responder a tu pregunta? Brian suspiró. Una vida libre y fácil, una vida con esperanza, de todos modos, no está mal. ¿Es eso así? Dijo el hombre en voz baja. Eso es bueno, ambos parecían haber perdido las ganas de hablar. El hombre en la cama acariciaba probablemente el último cigarrillo de su vida, mirando fijamente la llama lenta pero firme que devoraba el cigarrillo. Uno por uno, los eventos pasados pasaron por su mente y, finalmente, se detuvieron en un rostro que ya estaba borroso. Quería ver a través de la niebla en esa cara, pero no importa cuánto lo intentara, la niebla nunca se disipó. Entonces, solo pudo reír burlonamente. Ni siquiera puedo recordar cómo era esa mujer. No es difícil de entender. Brian dijo con calma. Después de todo, han pasado muchos años y tampoco recuerdo mucho, sus palabras revelaron un mensaje, y el hombre que capturó con precisión este mensaje en la cama quedó atónito y luego preguntó. Entonces, ella. Quiero decir, tu madre, ella ya lo está. Lo has adivinado bien, asintió Brian, ella se ha ido por muchos años, quizás era una práctica habitual activar los escudos de oculumancia cuando sus emociones eran inestables, el tono de Brian siempre mantenía una calma incomprensible. Su calma hizo que el hombre se sintiera un poco deslumbrante y un poco enojado, pero después de pensarlo detenidamente, supo que no tenía derecho a decir nada. Al ver que el hombre parecía no tener nada que decir, Brian se enderezó desde su posición inclinada. Él asintió con la cabeza al hombre. Descanse bien, señor Watson, ya me voy. Las palabras señor Watson que pronunció Brian quemó el orgullo del hombre como una llama. Su respiración se aceleró y su cuerpo, como una vela en el viento, de repente surgió con una fuerza extraña. ¿Me odias? Le gritó a Brian, que estaba en la puerta. ¿Me odias por lo que te hice a ti y a tu madre? Brian se detuvo en la cabecera de la cama y miró al hombre a los ojos durante un largo rato, antes de decir lentamente. No hay nada que resentir, señor Watson. Después de todo, usted es solo una víctima inocente. El hombre se desplomó en la cama, luciendo abatido. La fuerza que acababa de surgir en su cuerpo fue rápidamente despojada. Parecía escuchar los pasos de la muerte cada vez más claros. ¿Puedes llamar a Laurence por mí? El hombre llamó a Brian, que estaba a punto de irse. Tengo algo que decirle. Para más capítulos. Patreon.com/FicFrenzy capítulo 130 Boom. Un trueno ensordecedor rugió a través de la tierra y la lluvia torrencial sumergió a Watson Manor en una oscuridad lúgubre. La mansión, que había sido testigo de incontables años, parecía temblar bajo la ira de la naturaleza. Las gotas de lluvia golpeaban las ventanas como balas, creando un ruido rítmico que resonaba en los pasillos vacíos. De vuelta en la sala de recepción privada, Brian encontró a Harry aturdido y los exquisitos bocadillos en la mesa de café frente a él parecían intactos. El joven mago parecía pálido e inquieto, como si acabara de ver un fantasma. Sus ojos verdes estaban fijos en la puerta, donde Brian había desaparecido durante más de una hora. Al ver a Brian entrar en la habitación, Harry volvió de su estado de lentitud. Parecía tener curiosidad por muchas cosas, pero la expresión solemne en el rostro del profesor Watson le hizo darse cuenta de que tal vez no quisiera husmear en sus secretos.
Harry respetaba su privacidad, pero también se sentía incómodo por el misterioso encuentro que había tenido lugar entre Brian y el dueño de la mansión. Obligado por la presión que rodeaba a Brian, Harry resistió la tentación de preguntar sobre la situación de la reunión y parecía un poco incómodo. Caminando hacia la ventana, Brian miró fijamente la densa cortina de lluvia afuera y reflexionó por un momento. El viejo mayordomo Laurence nos invitó a almorzar juntos. Bueno, con este clima terrible, creo que no es mala idea almorzar aquí. Al menos no tenemos que enfrentarnos a la lluvia para encontrar un coche. Esto era una mentira. Harry lo vio de un vistazo. El profesor Watson era un mago poderoso y, si quería, tenía muchas formas de evitar mojarse. Podría usar un simple hechizo, o incluso aparecerse en cualquier lugar que deseara. Por supuesto, Harry no era estúpido, no expuso esta mentira, solo asintió vacilante. Pensó que el profesor tenía algunos asuntos pendientes aquí y no quería interferir. Brian cerró la ventana, se sacudió las gotas de lluvia en su ropa, se dio la vuelta y se sentó al lado de Harry, mirando atentamente la decoración interior de la habitación. Candelabros de cristal, alfombras de terciopelo, mesas de café de cedro e incluso las tazas para el té, estaban toda porcelana preciosa de muchos países. La habitación se llenaba de lujo y elegancia, pero también de una atmósfera fría y distante. Era obvio que este no era un lugar donde la gente viviera feliz y cómodamente. TSK, el lujo de los ricos. Brian miró los muebles de la habitación con mirada apreciativa y susurró con admiración. Pensó que Potter estaría un poco de acuerdo con él, pero en realidad no fue así. Potter no dijo una palabra, solo lo miró con una mirada secreta y contenida. Harry sintió una extraña tensión entre ellos, como si ambos se estuvieran ocultando algo el uno al otro. Brian pensó por un momento, se reclinó en la silla, se rió entre dientes y preguntó. Supongo que debes sentir curiosidad por mi relación con el dueño de esta mansión. No lo entiendo del todo, profesor. Harry vaciló y asintió. Dijiste que creciste en un orfanato, pero parece que sabes desde hace mucho tiempo que, bueno, ¿tienes algo que ver con esta mansión? Brian tomó un trozo de bocadillo de la mesa de café y se lo metió en la boca, masticándolo sin parar, y murmuró. ¿Cómo puedo explicártelo? Bueno, aunque no soy como tú, que derrotó al señor oscuro Voldemort, que hizo temblar el mundo mágico, cuando recién nací, también tengo algunas habilidades únicas. Harry no tuvo tiempo de preocuparse por las palabras burlonas del profesor Watson y parpadeó con curiosidad. Sí, Brian asintió y dijo. Mi memoria es sobresaliente. Por supuesto, esto te confundirá. ¿Qué tipo de habilidad es una memoria sobresaliente? Incluso entre los muggles hay muchas personas con una memoria asombrosa, pero esas personas definitivamente no lo son. Al igual que yo, desde que abrí los ojos en este mundo por primera vez, recuerdo todo lo que me pasó. A Harry le tomó unos segundos entender lo que quería decir el profesor Watson, y luego se sorprendió y abrió mucho los ojos, luciendo incrédulo. ¿Quieres decir, recuerdas todo lo que te pasó después de nacer? Nunca he oído hablar de nadie que tenga esta habilidad. Ah, sí, esta situación es realmente rara, pero debe haber algunos casos similares al mío. Brian fue vago, extendió sus manos hacia Harry. Entonces, no es difícil entender por qué soy huérfano, pero conozco la relación de sangre entre el dueño de esta mansión y yo. A Harry le costó un poco de esfuerzo digerir la impactante noticia. Entre todos sus amigos, Hermione era sin duda la que tenía mejor cerebro, podía memorizar un libro de texto que lo desesperaba en el menor tiempo y durante mucho tiempo podía recitar el contenido de ese libro al revés. Pero Harry creía que Hermione tampoco podía recordar cómo era cuando recién nació. Se preguntó cómo se sentiría Brian al tener una memoria tan perfecta y si era una bendición o una maldición. Entonces, eso significa, ya sabes. ¿Sabes por qué lo harían? Harry mostró una expresión vacilante, como si tuviera miedo de tocar una herida que no había sanado. Brian terminó la frase que Harry no terminó, con una sonrisa amarga en su rostro. No parecía enfadado ni resentido, sino más bien resignado e indiferente. Lo había aceptado y no esperaba ninguna simpatía ni lástima de nadie. Oh, lo siento, profesor. Harry se puso de pie y rápidamente expresó su disculpa. No fue mi intención entrometerme en tu privacidad. Se sentía culpable y avergonzado, como si hubiera violado un tabú. Sabía lo doloroso que era perder a los padres y no quería que Brian se sintiera peor. Brian agitó su mano y le dijo a Harry que se sentara, indicando que no necesitaba estar demasiado nervioso, y luego, mirando la lluvia afuera que no amainaba en absoluto, frunció el ceño y dijo. Bueno, antes de que comience el almuerzo, tal vez necesitemos un tema para matar el tiempo.
En realidad, no creo que hablar de mi origen sea algo vergonzoso, solo creo que es aburrido y monótono, pero ya que necesitamos un tema. Esta fue otra mentira. Harry frunció los labios y pensó para sí mismo, pensó que el profesor Watson solo quería encontrar una excusa para confiar. Sintió que Brian tenía muchas cosas que decir y que necesitaba a alguien que lo escuchara. Harry sintió una extraña conexión con él, como si ambos fueran forasteros en este mundo y tuvieran algo en común. No era huérfano, pero era casi lo mismo. A veces, también quería contarle a alguien lo difícil que era su vida con los Dursley, por supuesto, les había contado a Ron y Hermione sobre estas cosas, y ellos sí mostraban incredulidad y enojo, pero Ron y Hermione no podían empatizar con él. Nunca habían experimentado la soledad y el abandono que había soportado durante 10 años, y nunca habían sentido el miedo y el odio que había enfrentado por parte de sus familiares. La vida siempre es solitaria. Harry de repente recordó algunas palabras similares que el profesor Watson le había dicho a Hermione, tal vez, el profesor Watson quería decir. Algunas experiencias traen dolor que solo uno mismo puede soportar. Tu madre. Ah, por supuesto, y tu padre, se sacrificaron para resistir el mal que corrompió al mundo, para luchar contra Voldemort. Este acto intrépido hizo que la gente admirara, incluso después de haber estado muertos por más de una década, cuando la gente los menciona, todavía mantienen bastante respeto, dijo Brian en un tono tranquilizador, tratando de consolar a Harry. Comparada con ellos, mi madre no es tan noble, de hecho, por ser demasiado rebelde, era bastante impopular. La evaluación del profesor Watson sobre sus padres hizo a Harry feliz y triste al mismo tiempo. Él no era como el profesor Watson que tenía un talento tan único, su reconocimiento de la apariencia de sus padres seguía siendo el álbum que Hagrid le regaló al final del primer año, y el espejo de Erised que no sabía a dónde iba. Rebelde puede que no sea suficiente para describir las acciones de mi madre en su juventud. Aprendió a fumar a los 10 años con algunos chicos malos de la calle y se hizo un tatuaje en la espalda después de ingresar a la escuela secundaria en el primer año. Aprendió a robar, por supuesto, su situación familiar no necesitaba que ella hiciera algo tan despreciable, probablemente lo hacía solo por diversión, y luego, saliendo con los chicos, peleando y peleando, pasó menos de un año o 2, y tenía un historial en la estación de policía Muggle que probablemente era más grueso que tu libro de texto de historia de la magia. Harry se sorprendió y miró fijamente al profesor Watson, incapaz de imaginar que alguien como el profesor Watson, que siempre era educado y parecía no tener nada que enojarlo, tuviera una madre tan rebelde. Puedes imaginar cuántas lágrimas derramaron sus padres por sus acciones. Para disciplinarla mejor, tuvieron que transferirla a una escuela famosa que se especializaba en tratar con adolescentes con problemas. Pero eso también fue una pérdida de esfuerzo, o incluso peor. El ambiente caótico de esa escuela fomentó su carácter rebelde, y después de permanecer allí por unos años, fue expulsada de la escuela y detenida por un tiempo por ser la líder de una terrible pelea de pandillas, y eso también dejó completamente a sus padres. Se decepcionaron de ella y cuando llegó a casa, tiraron su equipaje por la puerta y gritaron que ya no era su hija. Mientras decía esto, Brian suspiró profundamente, como si él también estuviera indefenso por las acciones de su madre cuando era joven. En realidad, hablando de eso, mi nacimiento se debió enteramente a las intrigas de mi madre. Capítulo 131. Una serie de pasos apresurados resonaron desde el pasillo fuera de la habitación, rompiendo el silencio de la noche. Brian hizo una pausa en su relato del pasado y escuchó en silencio durante un rato, su rostro parecía un poco sombrío. Se preguntó quién andaba por ahí a esa hora tan tardía y qué tipo de problemas podrían traer. La tormenta fuera de la ventana seguía cayendo y truenos deslumbrantes iluminaban ocasionalmente el cielo oscuro. El aire era sofocante, como si algo siniestro estuviera a punto de suceder. Harry contuvo la respiración, aunque se mantuvo callado, sus ojos mostraban una especie de urgencia. Obviamente quería saber por qué el profesor Watson dijo que su madre planeó enteramente su nacimiento. Sintió una oleada de curiosidad y confusión. Aquí está mi intento de mejorar el texto. Brian sintió una oleada de dolor en la cabeza, como si sus recuerdos fueran demasiado pesados para soportarlos. Frunció el ceño y preguntó: ¿Qué acabo de decir, Potter? Estaba luchando por recordar. Harry respondió rápidamente, ansioso por escuchar más. Dijiste que echaron a tu madre de la casa y el plan. Gracias, murmuró Brian, frotándose la frente. Mi mente está un poco confusa. Bueno, entonces fue esto. Cortar los lazos con mis padres no hizo entrar en razón a mi madre, pero la enfureció.
Pensó que la rechazaban porque pensaban que no valía nada, y si tuviera éxito, podría ganar mucho dinero, pero todos sabemos que no fue tan sencillo, especialmente para una niña que tenía poca educación, muchos malos antecedentes y acababa de cumplir la mayoría de edad. Hacer algo por sí misma eran escasos. La vida era dura, porque no podía soportar esos trabajos aburridos y físicos que pagaban mal. Se escuchó un ruido metálico en el pasillo, como si alguien estuviera corriendo con algún equipo. Harry dejó brevemente la historia del profesor Watson y pensó en lo que podría estar sucediendo afuera, y luego fácilmente tuvo una respuesta. Supuso que probablemente se trataba del personal del hospital, preparándose para alguna situación de emergencia. Harry miró el perfil del profesor Watson y, por la repentina aceleración del habla y el ritmo de la historia, obviamente sabía lo que podría haber sucedido afuera. Parecía tener prisa por terminar su historia, como si quisiera terminarla lo antes posible. Habló cada vez más rápido, su voz se volvió cada vez más tensa y emocional. Se mezcló en la sociedad durante algunos años y conoció a muchas personas de todo tipo. De esos amigos, se enteró de un cóctel organizado por una celebridad de negocios, y luego se vistió hermosamente, pretendiendo ser una mujer rica y bien educada. Dama. Se coló en la fiesta, eligió al más elegante de la multitud, tuvo un amor breve y hermoso, inmersa en él y sin poder liberarse, quedó embarazada en secreto, fue a la puerta pero descubrió que su identidad había sido investigada por el viejo señor de la mansión. Bueno, para investigar estas cosas con claridad, casi puse Londres patas arriba en las vacaciones de verano de mi tercer año. Brian le sonrió con desprecio a Harry, quien se sorprendió y abrió la boca. Vio la conmoción y la incredulidad en los ojos de Harry y sintió una punzada de amargura en su corazón. El tiempo se remonta al 28 de febrero de 1971. El invierno de este año fue excepcionalmente largo y frío. En este momento del pasado, la brisa primaveral borracha ya había vagado tranquilamente sobre el césped grande y cuidadosamente recortado de Watson Manor, pero ahora, todo estaba enterrado bajo la nieve blanca. Los árboles estaban desnudos y sin vida, las flores congeladas y marchitas, y los pájaros no se veían por ninguna parte. Toda la mansión parecía un lugar desolado y solitario, desprovisto de calidez y alegría. En el camino recto desde la gran puerta de hierro hasta la majestuosa mansión, había más de una docena de sirvientes limpiando la nieve del camino, pero la eficiencia no fue tan buena como de costumbre. Se susurraron entre sí y todos sus ojos curiosos se fijaron en lo que sucedía en la puerta del patio. Habían escuchado algunos rumores sobre el joven maestro y una dama misteriosa, y querían ver qué estaba pasando. Me hiciste sentir una humillación sin precedentes, Melina. El joven y apuesto joven maestro de la mansión cerró la puerta de golpe, miró a la dama que estaba afuera de la puerta de hierro con ojos enojados y dijo con saña: «Fuera de aquí, nunca más vuelvas a aparecer frente a mí». Al escuchar esta palabra despiadada, el mayordomo Laurence mostró una mirada de lástima. Miró a la dama afuera de la puerta y quiso decir algo pero se detuvo. Esa era una dama joven y hermosa, con rasgos inteligentes y delicados, pero desafortunadamente, su cabello desordenado, polvo en sus mejillas y manchas de sangre seca en el interior de su cuerpo. Sus muslos arruinaron su belleza. Entre los copos de nieve que caían lentamente del cielo sombrío, incluso los sirvientes que trabajaban en la mansión vestían una gruesa capa de ropa de algodón, pero la señora solo vestía un fino suéter de lana, porque su abrigo envolvía al bebé que acababa de nacer por un tiempo. Día en sus brazos. Ese era un bebé muy extraño. En un clima tan frío, a pesar de que sus lindas mejillas eran de un azul helado, todavía no lloraba, y sus ojos castaños claros mostraban un tipo de claridad que solo las personas conscientes tendrían, pero un bebé que acababa de nacer por un día obviamente lo haría. No tener una conciencia clara. Miró el mundo que lo rodeaba con curiosidad y asombro, sin darse cuenta de la dura realidad que le esperaba. La joven pareció quedar atónita por la actuación de Claude Watson. Miró al hombre impotente y temerosa y susurró: «Pero dijiste que te casarías conmigo. ¿Cómo te atreves a mencionar esto?» Claude rugió. «Eres tan despreciable, humilde. Me convertiste en el hazmerreír, esta vergüenza me seguirá por el resto de mi vida». Los ojos de Melina brillaron con lágrimas, miró al bebé en sus brazos, su expresión se volvió más temerosa. «Este niño. ¿Él es tuyo?». Claude la interrumpió, miró fijamente al bebé, sus ojos de disgusto tenían un rastro de vacilación, pero inmediatamente fue aplastado por la ira en su corazón, jadeó y dijo: «Desapareciste después de ser expuesto y regresaste con un niño unos meses después». «Oh. ¿De dónde lo sacaste? Creo que debe ser otra mentira torpe, ¿verdad?».
Se negó a creer que el bebé fuera suyo, se negó a reconocer cualquier conexión con ella o su descendencia. Quería borrarla de su vida y de su memoria. Quería fingir que nada de esto había sucedido nunca, que nunca la había conocido, que nunca la había amado, que nunca había cometido un error con ella. Después de decir esto, Claude Watson se dio vuelta y se fue sin ningún tipo de nostalgia. Cerró la puerta detrás de él y la cerró con un fuerte clic. No se atrevía a mirar atrás, no quería importarle lo que le pasaría a ella o al bebé. Mirando a Melina, quien bajó la cabeza y miró al bebé, sus ojos estaban en blanco y desesperados, Laurence vaciló por un momento, sacó un cheque de su bolsillo y lo entregó a través del espacio en la cerca. Tal vez esto pueda ayudarte a superar algunas dificultades. Melina ni siquiera miró el cheque, simplemente abrazó fuertemente al bebé y se fue en silencio bajo los copos de nieve. Ella no dijo una palabra, no mostró ninguna emoción, no aceptó ninguna ayuda. Ella se alejó, como un fantasma, como una sombra, como un don nadie. La escena cambió y se escuchó otro sonido de puerta al cerrarse igualmente despiadado en la calle. No tenemos ninguna obligación de ser responsables de sus acciones. La voz fría de la habitación hizo temblar el cuerpo de Melina Depp, pero de hecho, su cuerpo que había estado congelado hacía tiempo que había perdido la sensación de frío. Había estado deambulando durante días, sin destino, sin propósito, sin significado. Abrazó al bebé que estaba a punto de desmayarse de hambre y frío y se fue nuevamente, vagando sin rumbo y en silencio por la calle solitaria. No sabía a dónde iba, no sabía qué hacía, no sabía por qué vivía. Simplemente caminó, caminó y caminó, hasta que sus pies se entumecieron, hasta que sus ojos se nublaron, hasta que su mente quedó vacía. Los copos de nieve que caían lentamente del cielo oscuro la cubrieron con una capa de bata blanca. De vez en cuando, los transeúntes que pasaban a su lado la miraban con lástima y ella no reaccionaba. Ella no los notó, no los escuchó, no los sintió. Estaba en su propio mundo, un mundo de silencio, un mundo de dolor, un mundo de desesperación. El bebé en sus brazos finalmente lloró, el llanto era muy débil, pero era el único sonido que Melina podía escuchar ahora. Miró al bebé que se parecía a su padre y sus ojos muertos tenían ondas, pero al final volvieron a quedar en blanco. Caminó durante mucho tiempo, desde los tranquilos suburbios hasta el bullicioso centro comercial, y luego cruzó el centro comercial hacia el otro lado de la ciudad. No iba a pedir ayuda a nadie, simplemente no quería parar. Sintió que si se detenía, colapsaría y nunca más se levantaría. En el patio de un orfanato en ruinas, la señorita Ferrena dejó de barrer la nieve y miró a la señora andrajosa que sostenía a un bebé que pasaba por la puerta, con ojos que mostraban preocupación. Reconoció los signos de desesperación y desesperanza en el rostro de la dama. Los había visto demasiadas veces antes. De hecho, tan pronto como la dama apareció ante su vista, le había estado prestando atención. Tenía buen ojo para detectar a quienes necesitaban ayuda, especialmente aquellos que tenían niños con ellos. Había dedicado su vida de dirigir el orfanato, cuidando a los niños abandonados y huérfanos, dándoles un hogar y una familia. Para una Ferrena experimentada que había trabajado en un orfanato durante toda su vida, había visto esta situación innumerables veces. A menudo, hombres jóvenes, mujeres jóvenes o parejas jóvenes que aparecían juntos se acercaban sigilosamente a la puerta del orfanato, parecían asustados, arrojaban un paquete y una caja de cartón y luego se daban vuelta y huían. Dentro del paquete o de la caja había un bebé, a veces con una nota, a veces sin ella. Ferrena siempre acogería al bebé, pasar a lo que pasara. Pensó que la señora haría lo mismo, pero el hecho la sorprendió. La señora no dejó al bebé en la puerta, sino que lo mantuvo en brazos, como si tuviera miedo de dejarlo ir. Pero tampoco parecía preocuparse por él ni por ella misma. Parecía un cadáver andante, sin vida ni emoción en sus ojos. Pero esto no hizo que Ferrena se sintiera cómoda, sino que la preocupara más. Sabía que tanto la señora como el bebé estaban en peligro y necesitaban ayuda urgente. Después de muy poco tiempo de pensar, Ferrena puso la escoba contra la pared, pisó con cuidado el suelo húmedo y resbaladizo y salió por la puerta del orfanato. Siguió los pasos de la dama y la llamó con voz suave y amigable. «Hola señora», Ferrena gritó a la espalda de Melina, «¿necesita ayuda?» Melina no miró hacia atrás. De hecho, ella estaba en silencio en un mundo donde no había esperanza y no podía escuchar el llamado de nadie. Capítulo 132. La joven que cargaba al niño no dio respuesta alguna, e incluso, sin detener sus pasos, caminó por las desoladas calles cubiertas de nieve, sus pasos dejaron un rastro de huellas en la nieve recién caída.
A pesar del frío intenso y su evidente angustia, no dio ninguna respuesta al mundo que la rodeaba. Su determinación de seguir adelante era inquebrantable y continuó implacablemente. Detrás de ella, una figura emergió de la niebla helada. Una mujer de casi 70 años llamada Ferrena. Su rostro curtido mostraba las marcas de toda una vida de experiencias, y vaciló brevemente mientras observaba a la joven que tenía delante. A pesar de su avanzada edad, el corazón de Ferrena estaba lleno de preocupación por el extraño y el frágil niño que acunaba. Gritó Ferrena, extendiendo la mano para agarrar el brazo de la joven. Quería ofrecer ayuda, preguntar si necesitaban ayuda, pero sus ojos se fijaron en el bebé en brazos de la mujer. Su voz tembló cuando exclamó: «¡Oh, este niño!». Su mirada se clavó en la joven con una mezcla de ira y tristeza. «¿No lo ve, señora? Este niño casi muere congelado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que lo alimentó?». Melina miró con indiferencia a la anciana entrometida, y cuando notó el letrero del orfanato colgado en el ruinoso edificio de poca altura junto a ella, sus ojos muertos fluctuaron un poco, pero al final, no dijo nada. Palabra. Su silencio solo profundizó la preocupación de la anciana. La mirada de Ferrena se desvió hacia el desgastado letrero del orfanato que colgaba de un edificio bajo en ruinas cercano. El peculiar comportamiento de Melina dejó perpleja a Ferrena. La joven se aferró a su ropa, negándose a decirle una palabra. Ferrena finalmente suspiró profundamente, abrumada por la lástima. «Espera aquí», le ordenó, soltando el brazo de Melina. «Traeré ropa abrigada y comida para este pobre pequeño». Sin embargo, Melina no siguió las instrucciones de la anciana. Tan pronto como su brazo estuvo libre, dio un paso adelante y continuó caminando hacia adelante. «Oye, espera un minuto». Ferrena gritó preocupada, su voz con una nota de urgencia. Luchó por seguir a Melina, pero sus piernas envejecidas y la gruesa capa de nieve en el suelo impedían su avance. Tropezó y se tambaleó a través de la nieve, haciendo todo lo posible para alcanzar a la decidida joven. Melina continuó ignorando la persecución y los gritos de Ferrena. Su paso se aceleró y sus pasos dejaron un rastro de confusión en la nieve. No entendía por qué estaba haciendo esto, permitiendo que la desesperación la guiara como un recipiente vacío. La persecución persistió durante unos 30 metros hasta que Melina se detuvo abruptamente en un viejo puente de arco. El viento frío que golpeó su rostro como un cuchillo hizo que Melina recuperara la razón. Se olvidó de la anciana que se había resbalado en la nieve por un paso en falso y cayó accidentalmente a la nieve. Luego volvió sus ojos hacia el río bajo el puente de arco. La superficie del río estaba cubierta por una capa de hielo y nieve. Como si sintiera que algo malo estaba a punto de suceder, el bebé en sus brazos gritó con todas sus fuerzas en su pequeño cuerpo, esperando que alguien pudiera salvarle la vida. «Cállate», murmuró Melina, su voz llena de amargura. El llanto desgarrador del bebé intensificó su desesperación y su resentimiento. Su otrora hermoso rostro, ahora desfigurado por el polvo y la nieve, se contorsionó en una máscara de ferocidad. «Eres como yo, un error en este mundo». Con una determinación repentina e impactante, levantó al bebé por encima de su cabeza, saltó la barandilla baja del puente en arco con un movimiento rápido y se lanzó de cabeza hacia el río helado. Ferrena ya había previsto esta escena. Luchó en la nieve con sus viejos brazos y piernas. Soportó el fuerte dolor en su cintura. Aprovechó el enojo imprudente de la joven hacia su propio hijo y gateó hasta el puente de arco casi arrastrándose. Al ver que ambas personas estaban a punto de caer al río, Ferrena se arrojó desesperada. En el último momento, tiró al suelo a Melina y a su hijo. Después de rodar unas cuantas veces por el suelo, el abrigo que envolvía al niño se aflojó. Bajo el viento frío y la nieve, el débil llanto del bebé rápidamente se volvió débil hasta hacerse apenas audible. «Déjame en paz, viejo. Esto es asunto mío. No tiene nada que ver contigo». Melina intentó patear a la anciana que sostenía sus pies descalzos. Ferrena sintió dos dolores agudos en su mejilla cuando las botas de Melina golpearon su rostro. Casi se desmaya por el impacto, pero apretó los dientes y se aferró a la pierna de Melina con todas sus fuerzas. Estaba decidida a no dejarlo ir. Pero obviamente no podía competir con una mujer de 20 y tantos años consumida por la rabia y el odio. Solo duró más de 10 segundos antes de que otra patada aterrizara en su omóplato, enviando una ola de entumecimiento por todo su cuerpo. Involuntariamente perdió el control de la pierna de Melina. Afortunadamente, su lucha había acercado a Ferrena al bebé en la nieve. Entonces ella tuvo una idea.
Mientras Melina todavía luchaba por levantarse del ventisquero, Ferrena se dio la vuelta y se arrojó sobre el bebé que lloraba, abrazándolo con fuerza debajo de su cuerpo. Pero Melina parecía haber perdido toda razón y cordura. Dejó escapar un rugido de lobo, corrió al lado de Ferrena y la agarró del pelo. Ella maldijo y pateó su brazo mientras intentaba arrebatarle al bebé. Pero a pesar de que estaba golpeada y magullada, Ferrena tirada en la nieve no vaciló en absoluto. Estaba decidida a proteger al bebé con su cuerpo viejo y frágil. El tormentoso ataque duró 2 minutos antes de cesar. Melina jadeó y se levantó. Miró a la anciana que temblaba frente a ella. De alguna manera, el odio en sus ojos se había desvanecido. Esta tormenta de violencia duró 2 agotadores minutos antes de finalmente amainar. Jadeando, Melina se puso de pie, con los ojos desprovistos del odio que la había consumido momentos atrás. ¿Por qué?, preguntó Melina aturdida, con la voz llena de entumecimiento. Su padre lo rechazó, sus abuelos lo rechazaron, su nacimiento fue un error. Ambos deberíamos morir juntos. Eres tú quien debe soportar el peso de tus acciones, no este niño inocente. Ferrena replicó ferozmente, sus ojos fijos en los de Melina. Oye, sollozó Melina, su rostro era un retrato de miseria mientras ofrecía una sonrisa miserable. Tienes razón. Soy un desgraciado. Merezco morir. Él es inocente. Ferrena quedó atónita por el repentino cambio de opinión de Melina. Antes de que pudiera reaccionar, Melina se giró resueltamente, dio 2 pasos deliberados hacia el otro lado del puente de arco, se subió a la barandilla y saltó al aire gélido. El momento fue borroso, una tragedia abrupta y escalofriante. El sonido del hielo rompiéndose y el agua salpicando llegó a los oídos de Ferrena, y se dio cuenta con horror de lo que había sucedido. Oh, Dios mío, jadeó, soportando el dolor en su maltratado cuerpo. Con una mano acunando al bebé y la otra sosteniéndose a sí misma, logró ponerse de pie. Corriendo hacia la barandilla, sus ojos se posaron en un enorme agujero en el hielo, un testimonio espantoso de la desesperada caída de Melina. Alguien, por favor ayúdela. Ferrena gritó desesperadamente, su voz se la llevó el viento implacable y los remolinos de nieve. Sus ansiosas súplicas apenas viajaron 6 metros antes de ser tragadas por la implacable tempestad. Sabía que era una esperanza inútil esperar que una mujer de casi 70 años como ella saltara al río helado. Su corazón latía con desesperación mientras caminaba de un lado a otro, gritando frenéticamente pidiendo ayuda, pero no hubo respuesta. Señora, usted es un alma bondadosa. Lamento profundamente mis acciones anteriores. Por favor, cuide a este niño, imploró Melina, con la voz temblorosa por las lágrimas, momentos antes de que las aguas heladas la consumieran por completo. Tú eres su madre. Esta es tu responsabilidad. ¿Cómo podrías esperar que una señora mayor, casi desdentada, soportara esta carga? Ferrena siguió gritando, decidida a salvar la vida de Melina. Por favor, abuela, cuídalo. Melina susurró justo antes de que el agua la envolviera por completo. En medio del frío cortante, su voz se mantuvo firme. El nombre de este niño es Brian Watson. Capítulo 133. Tu madre, me refiero a esa chica. Cuando el profesor Watson terminó de contar la trágica historia de cómo quedó huérfano a una edad temprana, Harry sintió un nudo en la garganta y una opresión en el pecho. Había estado escuchando con los ojos muy abiertos, conmocionado e incrédulo durante un tiempo, pero ahora se dio cuenta de que no podía encontrar una palabra adecuada para referirse a la mujer llamada Melina Depp. Los Dursley siempre habían hecho todo lo posible por ignorarlo e incluso abusar de él durante tantos años, pero aún así, Harry tuvo que admitir que eran padres calificados en algún sentido, porque trataban a su hijo Dudley con afecto y cuidado. Y esta mujer llamada Melina, destrozó por completo la concepción que Harry tenía de lo que significaban padres. Brian se frotó los dedos, sus expresiones eran complejas. Cuando la abuela Ferrena finalmente logró conseguir ayuda, ya había sido arrastrada por el agua furiosa durante mucho tiempo. El río estaba congelado y cubierto con una gruesa capa de nieve, por lo que nadie sabía dónde terminó o si alguna vez pudieran encontrar su cuerpo. Este fue un final apropiado para alguien que hizo algo tan horrible. Harry pensó eso en su corazón, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. No quería molestar más al profesor Watson. Afuera de la habitación, la tormenta había amainado y el antiguo reloj apoyado contra la pared frente a las 2 personas hacía tic-tac con fuerza mientras marcaba el paso del tiempo. El ruido fuera del pasillo se hizo más y más fuerte, y Harry podía escuchar algunos sollozos y llantos mezclados en él, pero nadie se atrevió a entrometerse en esta sala de recepción privada de principio a fin.
Harry bajó la cabeza y miró fijamente la lujosa alfombra de terciopelo bajo sus pies. De repente sintió una oleada de gratitud por su propio destino. Es cierto que Voldemort mató a sus padres poco después de que él naciera, pero Harry podía estar seguro de una cosa. Sus padres lo amaban muchísimo y sacrificaron sus vidas para protegerlo de cualquier daño. Brian sacudió la cabeza y dio una respuesta que sorprendió a Harry. No los resiento, así como no los amo. Simplemente creo que es algo muy triste y desafortunado lo que nos pasó a ellos y a mí. La lluvia había cesado, pero el cielo todavía estaba sombrío y nublado. Brian se levantó, caminó hacia la ventana y la abrió. Miró a la multitud que rápidamente se había reunido abajo, en el patio. Todos estaban vestidos de negro y tenían expresiones solemnes en sus rostros. Luego entrecerró los ojos y respiró profundamente unas cuantas veces de aire fresco después de la lluvia. Sintió una ligera brisa en la cara y su estado de ánimo mejoró gradualmente. ¿Qué pasa con tu abuelo y tu abuela maternos? Después de un largo silencio, Harry levantó la cabeza y preguntó con curiosidad. ¿Alguna vez has intentado averiguar qué les pasó? Brian sonrió levemente a los pájaros que pasaban volando frente a él. Se estiró perezosamente y dijo en tono indiferente. Escuché de sus vecinos que poco después de que su inútil hija trajera un niño a su puerta, empacaron sus cosas y se mudaron. Dijeron que se mudaron a una ciudad en Estados Unidos. Harry quería preguntarle al profesor Watson si alguna vez había sentido la necesidad de visitar a sus abuelos maternos más tarde, pero cuando abrió la boca, de repente se dio cuenta de que se trataba de una pregunta muy inútil, por lo que volvió a cerrarla en silencio. En ese momento, alguien llamó a la puerta afuera. Después de obtener el permiso del profesor Watson, la puerta se abrió suavemente. El viejo mayordomo Laurence entró con una pila de documentos parecidos a papel y caminó lentamente hacia ellos. El muy cortés Laurence pasó junto a Harry sin siquiera mirarlo. Se acercó directamente al profesor Watson, que estaba junto a la ventana. Se inclinó respetuosamente con tristeza en su rostro. A Harry no le importaba la indiferencia de Laurence hacia él, ni se preguntaba por qué tenía esa expresión en su rostro. Todas estas eran cosas evidentes. Los ojos de Laurence estaban rojos y su voz ronca. Ya te lo dije, Laurence, mi nombre es Brian Watson, no joven maestro. Brian miró a este viejo mayordomo que había servido fielmente a 2 generaciones de amos de la familia Watson. Su corazón también estaba lleno de emociones encontradas. Este viejo mayordomo podría ser la única persona en esta casa con la que estaba dispuesto a hablar más de lo necesario. Los labios de Laurence se torcieron levemente. Miró al joven frente a él como si hubiera visto a Claude Watson hace 20 años. Laurence resopló y asintió. En los últimos 2 años desde que el maestro enfermó, había vendido en secreto la mayoría de los activos propiedad de la familia Watson, incluida Gruning Street Company. Su intención original era donar todo el dinero a organizaciones benéficas, para apoyar a varias causas como la educación, la salud y el medio ambiente. Brian arqueó las cejas y adivinó lo que Laurence iba a decir a continuación. Pero justo ahora, el señor Watson cambió su testamento. Le dejó todo el dinero y esta mansión a usted. Brian sonrió y preguntó con interés. ¿Puedo preguntar cuánto dinero hay? Acciones de 5 empresas, 3 mansiones en Londres y Birmingham, una villa en la isla de Mallorca, un paraíso mediterráneo, coches de lujo, algunas antigüedades de varios países del mundo, yates. Se gestionó de forma apresurada, por lo que al final solo conseguimos y Laurence dijo rápidamente un número que hizo que los ojos de Brian se abrieran y su boca se torciera. ¿Qué solo tengo? Brian puso los ojos en blanco y casi se ahoga. Incluso Harry, que gradualmente había tendido a galeones, hoces y knuts para el concepto de dinero, abrió mucho los ojos cuando escuchó este número, y su corazón de repente se desaceleró medio latido. Se preguntó cuántas ranas de chocolate podría comprar con esa fortuna. Si los Dursley supieran sobre esto, probablemente se desmayarían de celos. Harry pensó que sí. Si no tiene objeciones, estos documentos necesitan su firma. Laurence le entregó los documentos a Brian. No es necesario, Laurence, solo haz lo que tenía previsto antes. Brian pasó por alto los documentos y caminó hacia la puerta. A mitad de camino, puso su brazo sobre el hombro de Harry y se lo llevó. ¿Vamos a almorzar, profesor Watson? Harry preguntó con cierta confusión. Oh, no sé por qué, pero de repente perdí el apetito. Brian parpadeó y sonrió, y como dejó de llover, creo que será mejor que nos vayamos primero. Ni Harry ni el viejo mayordomo Laurence mostraron sorpresa alguna por la elección de Brian. La puerta se abrió.
Cuando Brian y Ari estaban a punto de desaparecer de la vista, Laurence de repente los llamó. Frente a la mirada inquisitiva, se atragantó un par de veces. Joven maestro, esta casa ha sido el hogar ancestral de la familia Watson durante generaciones. Ha sido testigo de la gloria y el declive de su familia. Es parte de su herencia. Al mirar a este viejo mayordomo de pelo blanco que era leal a la familia Watson, Brian asintió lentamente. Dado que ese es el caso, Laurence, entonces serás tú quien lo cuide para la familia Watson. Les has servido fielmente durante tanto tiempo. Mereces vivir aquí en paz y comodidad. No me despediré de tu tío y tu tía, Potter, afuera de la casa en Private Drive No. 4. Brian se bajó del taxi y dijo. Notó el asombro de Potter y explicó con una sonrisa. Porque descubrí que no parece gustarles mucho a tu tío y a tu tía. Oh, no les gusta nada relacionado con la magia. Harry también sonrió, pero luego contuvo su sonrisa y mostró desgana. Entonces, ¿a dónde irá ahora, profesor Watson? Hace unos días sucedió algo que provocó algunos cambios en mi cuerpo, por lo que planeo descansar en un hotel por unos días y acostumbrarme a estos cambios. O, tal vez debería buscar un lugar donde quedarme permanentemente. Estar en hoteles todo el tiempo no es lo ideal. Al escuchar esta pregunta, Brian se frotó la frente con cansancio. Después de eso, planeó buscar el paradero de alguien. No dio más detalles sobre quién era ese alguien ni por qué quería encontrarlo. Solo le dio a Harry una sonrisa misteriosa. Después de hablar, Brian le hizo un gesto con la mano a Harry, quien no entendía lo que estaba pasando. Se dio la vuelta y se fue. Su figura pronto desapareció en la esquina del camino. Capítulo 134. La mansión de la familia Malfoy está ubicada en la apartada campiña de Wiltshire, Inglaterra. Es una finca espaciosa y exquisita que cubre 200 acres de terreno, rodeada por un alto muro de piedra y una puerta de hierro. La puerta está custodiada por un par de feroces leones de piedra, con el escudo de Malfoy tallado en el pecho. Nadie puede entrar sin el permiso del dueño de la casa. Dentro de la finca, hay jardines cuidadosamente diseñados que rodean la majestuosa villa. Como símbolo de la familia, hermosos y elegantes pavos reales blancos pasean por el césped verde que puede utilizarse como campo de golf Muggle. Sus plumas reflejan la luz de la luna, creando un contraste deslumbrante con la noche oscura. En las numerosas plazas pequeñas repartidas por el jardín también hay estatuas y fuentes artísticas que representan escenas de antiguos mitos y leyendas. El agua salpica suavemente, creando un sonido relajante. En el centro de la finca hay una villa que combina estilos clásico y señorial. Está construida con mármol blanco y granito negro, dándole una apariencia llamativa. Frente a la puerta, más de una docena de pilares blancos se erigen para sostener la mansión. Están grabados con intrincados patrones y runas, añadiendo un toque de misterio y elegancia. En el espacioso salón, de las paredes cuelgan retratos de los maestros de generaciones pasadas de la familia Malfoy. Todos visten túnicas y joyas costosas, lo que muestra su nobleza y riqueza. Las preciosas baldosas de mármol que decoran el suelo se enroscan en remolinos blancos, como serpientes o enredaderas. Las puertas y ventanas de ébano están finamente talladas con motivos florales y animales. Bajo la sombra de los árboles, resaltan la magnífica y majestuosa belleza de esta lujosa villa. A altas horas de la noche, las estrellas del cielo iluminan la tranquila finca con su clara luz estelar. Los pavos reales que descansan en la enorme jaula dorada emiten ocasionalmente gritos crujientes. Pero estos gritos no rompen el agradable silencio, sino que hacen que esta tranquilidad sea más lejana. Van con algunas explosiones abruptas, varias figuras aparecieron repentinamente frente a la exquisita puerta de hierro. Estas personas escondieron sus rostros bajo capas de viaje negras y no podían ver sus rasgos. Sin embargo, cada uno de ellos estaba rodeado por un espeso e indeleble olor a sangre que le provocaba náuseas. También llevaban varitas en la mano, listas para lanzar hechizos en cualquier momento. Al mirar la villa brillantemente iluminada, el líder levantó levemente la cabeza, dejando al descubierto su barba desordenada y su boca con llagas en las comisuras. Dentro de su boca, había afilados dientes amarillos que parecían madera podrida. Tenía los ojos inyectados en sangre y salvajes, llenos de malicia y locura. ¿Esto es todo, eh? ¡Qué lujoso, qué envidiable! Espero que al dueño de la casa no le importe nuestro extraño olor. Dijo el hombre con aire de suficiencia, en medio de las risas de sus subordinados detrás de él, lentamente extendió una mano por debajo de su capa. Bajo la brillante luz de la luna, esa mano mostraba un color plateado metálico, brillando intensamente.
El color era muy bonito, pero la forma no era tan agradable a la vista. Era como si el artesano más torpe lo hubiera hecho con cera derretida. Esta mano estaba llena de hoyos y bultos, o bolsas de pus hinchadas que rezumaban un líquido amarillo. Los ojos del hombre recorrieron su brazo y el odio brilló en sus ojos. Este odio era tan intenso que le alteraba la respiración. Espera y verás si el hombre apretó los dientes, cuando te encuentre, te trataré bien. En su estudio, Lucius Malfoy estaba sentado en una silla suave de respaldo alto detrás de su escritorio, mirando al hombre frente a él que miraba con avidez la exquisita pintura de pavo real en la pared hecha con miles de gemas. La pintura era una de sus posesiones más preciadas, un regalo de su padre Abraxas Malfoy. Mostraba una escena de su historia familiar, cuando se aliaron con el rey Arturo contra Mordred. Su rostro estaba pálido y su expresión sombría. Por su bastón fuertemente apretado, se podía ver que estaba de muy mal humor. ¿Cómo te atreves? Y Malfoy casi contuvo la respiración, de lo contrario, el olor a sangre y sudor mezclado del cuerpo de ese hombre podría hacer que se diera la vuelta y se fuera. Tuvo que usar todo su autocontrol para no hechizarlo en el acto. ¿Cómo te atreves a irrumpir en mi casa tan imprudentemente, Greyback? ¿Quién te dio el coraje? Malfoy rugió en voz baja, ¿sabes cuántos galeones tengo que gastar para solucionar este problema si alguien se entera? Ya había sobornado a varios funcionarios del ministerio para encubrir ese incidente. No quería que nadie supiera que tenía alguna conexión con el líder de esta pandilla de hombres lobo. Ah, galeones. Al escuchar esta sensible palabra, Greyback fijó sus ojos en Lucius, dejando al descubierto sus dientes amarillos y mostrando una sonrisa espeluznante. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y pelaje, y sus orejas eran puntiagudas como las de un lobo. Parecía más una bestia que un humano. A todos nos encantan los galeones, dijo burlonamente. Especialmente cuando provienen de una familia tan generosa y noble como la tuya, Lucius. La respiración de Malfoy se aceleró y una luz fría brilló en sus ojos grises. Pero un extraño rojo apareció en sus pálidas mejillas. Se dio cuenta de que esta persona frente a él era un loco peligroso de principio a fin. Fue una cosa muy estúpida perder los estribos. Lo que debería hacer ahora es deshacerse de él lo antes posible. Si viniste a buscarme los galeones, Greyback, puedes irte ahora, haré que alguien te los envíe. Dijo fríamente, tratando de sonar tranquilo y autoritario. No quería tratar con este hombre lobo más de lo necesario. Solo lo contrató a él y a su pandilla para hacer un trabajo sucio para el Señor Oscuro, pero no esperaba que fueran tan imprudentes y codiciosos. Todos hemos trabajado bajo el Señor Oscuro, Lucius, somos viejos amigos. Greyback dijo en tono astuto. ¿No quieres invitarme a tomar una taza de té? ¿O tal vez presentarme a tu encantadora esposa e hijo? La fría actitud de Malfoy de rechazar a personas a miles de kilómetros de distancia hizo que el hombre lobo más notorio del mundo mágico mostrara un destello de fiereza en sus apagadas pupilas. Miró el cuello de Malfoy, como si estudiara qué ángulo sería más adecuado si quisiera morder. Casi podía saborear la sangre del aristócrata de sangre pura y sentir la emoción de desgarrar su carne. Cici Greyback extendió esa extraña mano debajo de su capa nuevamente, sacó las garras debajo de sus uñas y rascó la superficie del escritorio con algunos rasguños, viendo satisfactoriamente el miedo en los ojos de Malfoy. El escritorio estaba hecho de madera de caoba, pulida y tallada con patrones exquisitos. Era una valiosa antigüedad que Malfoy había heredado de sus antepasados. Ahora fue arruinado por esta bestia salvaje. Ahora afuera, nuestros viejos amigos no son muchos, Lucius, vine a verte, solo para recordar esos días felices y libres, pero te muestras tan frío. Si tuviera plena confianza, entonces Lucius Malfoy podría haber sacado la varita escondida en su bastón sin dudarlo, y recompensado a este lobo que no tenía miedo ni resultado final con una luz verde, luego llevó su cabeza al Ministerio de Magia y mezcló una medalla Merlín de tercera clase, pero desafortunadamente, Malfoy no tenía esta confianza, especialmente, Narcisa y Draco todavía estaban descansando en el dormitorio de arriba, si peleaban, Malfoy no tenía la confianza para proteger su seguridad. Desde que conoció a Brian Watson, quien había dejado su puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts en el caldero chorreante del Tomspab hace algún tiempo, Lucius Malfoy había despertado por completo. A veces, los brillantes galeones no son omnipotentes. Y ahora, este notorio hombre lobo frente a él una vez más profundizó su impresión. Si no tienes absoluta confianza para reprimir a alguien para que no pueda darse la vuelta, entonces no es prudente mostrar una hostilidad demasiado fuerte. Esta siempre ha sido la forma en que Lucius Malfoy trata a la gente.
Sin embargo, la aparición de Greyback profundizó el miedo de Malfoy a lo que Brian Watson le había dicho antes. Malfoy se levantó en silencio y caminó hacia el botellero. Sacó una botella de ron de grosella roja y se la sirvió a Greyback y a él mismo. Luego se recostó en su asiento. Todavía había frialdad en sus ojos, pero su tono era mucho más tranquilo. El botellero estaba lleno de varios tipos de vinos de diferentes países y regiones. Todos eran raros y caros, coleccionados por Malfoy a lo largo de los años. Por lo general, solo los bebía en ocasiones especiales o con invitados importantes. Pero ahora tenía que ofrecérselos a esta humilde criatura que no sabía apreciarlos. Esta es la actitud que debe tener un amigo, Lucius. Greyback levantó su copa y sonrió con suficiencia. Jugueteaba con el vaso, pellizcaba la copa con varios gestos y de vez en cuando preguntaba cómo sostenerla para ajustarse a la etiqueta de la clase alta. Se estaba burlando del orgullo y los modales de Malfoy, tratando de provocarlo y hacerlo perder la compostura. Solo quiero pedirte un pequeño favor, viejo amigo. El líder hombre lobo levantó la cabeza y bebió medio vaso de vino. Luego se lamió los labios felizmente. Disfrutaba el sabor del vino, pero más que eso, disfrutaba el sabor del poder. Sabía que Malfoy le tenía miedo a él y a su pandilla. Queremos utilizar tus conexiones para saber acerca de alguien, viejo amigo. Creo que no rechazarás esta humilde petición, ¿verdad? ¿A quién estás buscando? Malfoy parpadeó y preguntó sucintamente. Esperaba que no fuera alguien que le importara o alguien que pudiera causarle problemas. Esperaba que fuera alguien a quien pudiera encontrar fácilmente y entregárselo a Greyback sin ninguna consecuencia. Un villano astuto y despreciable. No sabemos su verdadero nombre. Greyback exudaba un aura de locura. Dejó su vaso y mostró una sonrisa feroz. Su sonrisa reveló sus dientes afilados y su lengua manchada de sangre. Parecía un lobo hambriento que había encontrado su presa. Él se hace llamar Golden Viper en su agujero. Con tus habilidades, viejo amigo, creo que esto es fácil, ¿verdad? Capítulo 135. Malfoy no pronunció una palabra y el estudio quedó en un tenso silencio por un rato. Podía sentir el sudor frío en su frente y el agarre de su varita se apretó inconscientemente. Sabía que se enfrentaba a una situación peligrosa y tenía que tener cuidado con sus palabras y acciones. Estaba lidiando con Golden Viper, un misterioso y notorio recién llegado que había surgido en el oscuro inframundo en los últimos 2 o 3 años. Golden Viper rápidamente ganó fama y fortuna por su alta tasa de finalización de tareas encargadas y su formidable fuerza. Podría ser considerado una figura poderosa e influyente en los círculos turbios. Por supuesto, lo que más ayudó a su reputación fue el grupo de hombres lobo con el que se había enfrentado varias veces, liderados por Fenrir Greyback, que estaba parado frente a él en ese momento. Greyback era una bestia salvaje y sanguinaria, que había mordido e infectado a muchas personas inocentes, incluidos niños. También era un fiel seguidor de Lord Voldemort, quien le había confiado la tarea de reclutar más hombres lobo para su causa. Incluso Lucius Malfoy, quien personalmente nunca puso un pie en ese asqueroso lugar, había escuchado muchos rumores e historias del Ministerio de Magia y algunos canales secretos. Había aprendido que en los muchos conflictos entre Golden Viper y los hombres lobo, este grupo de criaturas viciosas había sufrido grandes pérdidas, e incluso el propio Fenrir Greyback casi había perdido la vida a manos de esa astuta serpiente. Para ser honesto, cuando Greyback dijo que quería preguntar sobre alguien, Malfoy tenía una vaga suposición en mente, y la respuesta de Greyback luego confirmó su sospecha. Creo que estás buscando a la persona equivocada, Greyback. Malfoy mantuvo una postura rígida y dijo con indiferencia, tratando de ocultar sus emociones. No tengo muchos amigos o contactos en ese asqueroso lugar. Si realmente quieres saber más sobre esta persona, te puedo sugerir que vayas con Cacus Fawley de la familia Fawley. Él se especializa en este tipo de cosas. Él lo sabe todo. Eso pasa ahí. Greyback sonrió con dientes amarillos y parecía loco. Sus ojos brillaron con malicia y odio. No somos tontos, viejo amigo. Hay rumores de que Cacus Fawley tiene una buena relación con Golden Viper. Han trabajado juntos en algunas ocasiones. Si acudimos a él, entonces esa despreciable serpiente podría recibir la noticia con anticipación y escapar de nuestro alcance. Malfoy dejó escapar una mueca de desprecio apenas audible. Si no tenía miedo de ofender a Greyback, realmente quería recordarle cómo la mitad de su cuerpo se volvió así. Había visto las cicatrices y heridas en la cara y el torso de Greyback, que fueron dejadas por los hechizos y espadas de Golden Viper.
Sabía que Greyback apenas había sobrevivido a ese encuentro y todavía estaba buscando venganza. Pero desafortunadamente, Greyback, que tenía sentidos agudos como un lobo, todavía escuchó su burla. El hombre lobo lo miró ferozmente y su rostro se contrajo de ira. Admitimos que el tipo despreciable es muy poderoso, viejo amigo, pero esta vez es diferente. Hemos reunido un gran equipo de nuestros hermanos y hermanas y hemos cultivado un lote de plantas especiales que pueden debilitar su magia. Siempre y cuando sabemos su verdadera identidad y paradero, espera y verás, viejo amigo. Colgaré su esqueleto en la estatua de Merlín en la pequeña plaza para recordarles a todos que el poder de los hombres lobo no debe ser ignorado. Cuando el rostro de Greyback cambió, Malfoy casi sacó su varita y atacó primero. Pero, afortunadamente, finalmente reprimió su impulso. Sabía que luchar contra Greyback aquí solo le traería más problemas. Tenía que encontrar una manera de deshacerse de él lo antes posible. ¿Debería ayudar a Greyback a encontrar Golden Viper? En realidad, esta no era una pregunta importante. La clave de la pregunta era qué pasaría después si lo encontrara. Si Greyback y su grupo de humildes bestias lograran matar a Golden Viper, no le haría ningún bien ni mal a Malfoy. Pero si Golden Viper era realmente tan poderoso como decían los rumores, y en su lugar mató a Greyback, entonces Malfoy también estaría en un gran problema. Creía que un mago tan inteligente y despiadado podría fácilmente extraer información de la boca de los hombres lobo antes de matarlos. Lucius Malfoy, quien ya estaba molesto por las palabras de Brian Watson ese mismo día, realmente no quería causarse más problemas en este momento. Después de sopesar los pros y los contras, Malfoy dio una respuesta negativa, esperando terminar esta conversación pronto. Como dije antes, aparte de Fawley, tampoco tengo mucho acceso o influencia allí. Mi sugerencia sigue siendo acudir a Fawley para realizar consultas. Él es la mejor fuente de información que puede encontrar. Por supuesto, si te preocupa que le filtre la noticia a Golden Viper, ¿por qué no visitar primero a la familia de Cacus Fawley? Siempre has sido bueno haciendo esto, ¿verdad? Puedes hacerlo hablar o silenciarlo como desees. Rechazar la petición de un caballero es fácil, pero a Greyback, como este tipo de loco, no puedes simplemente decirle lo siento, no puedo ayudar y despedirlo con una sonrisa educada. La familia de Cacus Fawley, no es necesario que me lo recuerdes, viejo amigo. Lo hemos considerado. Greyback soltó un gemido grave y amenazador que solo los lobos emitirían cuando se sintieran amenazados o desafiados. Pero al final decidimos rendirnos. Fawley tiene una buena reputación e influencia allí. Si realmente lo atacamos a él o a su familia, entonces no podremos movernos ni operar allí. El mundo mágico no acepta ni tolera a los hombres lobo. Tampoco podemos perder ese lugar. Es nuestro único refugio y fuente de ingresos. Y él mismo es un tipo muy astuto e inteligente. Su familia también es muy cautelosa y está bien protegida. Puedo verlo. No son blancos fáciles. Bajo la repentina mirada alerta y cautelosa de Malfoy, Greyback, quien obviamente mostraba disgusto e impaciencia, se levantó abruptamente de su asiento. ¿No quieres ayudar, verdad? ¿No quieres ayudarnos a nosotros, pobres viejos amigos que estamos en una situación mala y desesperada? En el caso de que Voldemort ya haya caído y el futuro sea incierto, cualquier mago cuerdo y racional no querría tener nada que ver contigo o los de tu especie. El rostro de Malfoy estaba pálido y frío y así lo creía. Justo cuando se preguntaba qué razón o excusa para negarse, Greyback de repente dejó escapar un aullido lúgubre y espeluznante, pero no se transformó en su forma de lobo. Justo cuando Malfoy estaba aturdido y confundido por este extraño comportamiento, hubo un repentino sonido de pasos apresurados y pesados desde el piso sobre el estudio, seguido por dos voces familiares de horror y gritos que hicieron que el rostro de Lucius Malfoy cambiara drásticamente a una expresión de miedo. Y la ira. ¿Cómo te atreves a amenazar a mi familia, Greyback? Malfoy sacó su varita escondida del bastón a la velocidad del rayo y apuntó al ojo del hombre lobo que tenía una sonrisa triunfante en su rostro. Si Narcisa y Draco resultan un poco heridos, lo juro por el honor y orgullo de la familia Malfoy, haré que todo lo relacionado con los hombres lobo en Gran Bretaña desaparezca por completo. Los cazaré uno por uno y los haré sufrir 1000 veces. Más de lo que les hiciste. Malfoy rugió enojado. No es fácil rechazar la petición de un hombre lobo, viejo amigo. ¿Crees que sería tan estúpido como para irrumpir solo en la famosa y bien custodiada mansión Malfoy para pedir tu ayuda? Greyback, que no tenía nada que temer ni perder, ignoró la varita que casi tocaba sus pestañas y se burló con desprecio. ¿Qué es lo que quieres hacer?
La voz de Malfoy tembló levemente. Su varita apuntó al ojo de Greyback. Mientras moviera ligeramente su muñeca y recitara el hechizo, podría acabar con la vida de Greyback por completo. Pero no se atrevió, porque sabía que si realmente lo hacía, entonces las vidas de Narcisa y Draco probablemente no se salvarían. Greyback no respondió la pregunta directamente, sino que retrajo su mano plateada dentro de su capa y buscó a tientas durante un rato. Después de un rato, sacó una garra de lobo. Esta garra emitía un olor fétido y podrido, estaba negra y agrietada por todas partes, y parecía como si hubiera sido quemada con fuego o ácido. Bajo la mirada perpleja y asustada de Malfoy, Greyback abrió la boca y mostró una sonrisa loca y malvada. En el inframundo, es necesario pagar por pedir ayuda a alguien. Y ya sabes, todos somos tipos pobres que no pueden permitirse unos cuantos galeones. Así que saqué lo más preciado y valioso como recompensa. Espero manténlo bien. Malfoy estaba seguro de que incluso el día en que supiera que el Señor Oscuro había caído, su rostro no sería tan feo y horrorizado como ahora. Greyback miró con avidez la imagen del pavo real con piedras preciosas en la pared 2 veces, luego se giró y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Si no recibes noticias por mucho tiempo, viejo amigo, volveremos. Clan. Un sonido metálico y escalofriante vino desde detrás de la puerta. Lucius Malfoy lentamente dejó su varita y se desplomó en la suave silla. Capítulo 136. Antes de que Lucius Malfoy tuviera tiempo de desahogar su frustración, los pasos apresurados y llenos de pánico en el piso de arriba lo hicieron saltar de su silla. Miró la garra carbonizada sobre la mesa que le provocó náuseas y náuseas. Era un recuerdo de los hombres lobo que habían invadido su mansión por la noche, exigiendo su ayuda para encontrar a su enemigo. Sintió una oleada de ira y disgusto, pero también miedo e impotencia. Sabía que tenía que lidiar con esta situación rápidamente, antes de que se saliera de control. Después de que su mejilla se torciera violentamente unas cuantas veces, agitó su varita y arrojó la garra al cajón, como si intentara borrar el recuerdo del encuentro. Narcisa, vestida con una bata de seda y sosteniendo una varita, bajó corriendo las escaleras. Su cabello medio rubio estaba desordenado y sus ojos azules estaban muy abiertos por la ansiedad. Detrás de ella, Draco, que estaba pálido y terrible, se estremeció, se agarró a la barandilla de la escalera y la siguió. Parecía como si acabara de despertar de una pesadilla. Había 2 personas, papá. El sudor frío empapó el cabello rubio de Draco y sus ojos gris claro estaban llenos de horror. Habló con voz temblorosa, como si temiera que los intrusos lo oyeran. Estaba durmiendo, y de repente sentí que alguien, vestido con una capa negra, me presionaba. Uno me tapó la boca y al otro le salieron garras en la mano y apuntó a mis ojos. La descripción de Draco hizo temblar a Narcisa. En ese momento, su expresión era difícil decir si era miedo o ira. Ella apretó los dientes y apretó con más fuerza su varita. Mi situación es casi la misma. Son ellos. Ellos. Draco, Lucius interrumpió las palabras de su esposa. Su rostro era azul hierro y su voz ronca estaba extremadamente reprimida. Miró hacia la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. Sube y recoge tu colcha. Esta noche descansarás en mi estudio. Vete ahora. Draco quedó atónito y luego mostró una expresión renuente. Sabía que sus padres iban a discutir asuntos importantes. Quería unirse, pero la seria orden de su padre le hizo incapaz de resistirse. Solo pudo darse la vuelta de mala gana y subir a buscar la ropa de cama. Narcisa acompañó a Draco al interior del estudio antes de regresar a una pequeña habitación a 10 metros de distancia del estudio. La habitación estaba débilmente iluminada por una chimenea y había varios retratos de sus antepasados en las paredes. Todos parecían severos y orgullosos, como si juzgaran a sus descendientes por su situación. ¿Qué está pasando, cariño? Tan pronto como entró en la habitación, Narcisa preguntó con entusiasmo. Cerró la puerta detrás de ella y la cerró con un hechizo. ¿Qué quieren hacer esos hombres lobo? Greyback trajo algunos hombres lobo a nuestra puerta, solo cuando su esposa más cercana estuvo presente. Lucius no tuvo que ocultar su cansancio. Se reclinó en la silla, cerró los ojos y se frotó la frente. Sintió que le venía un dolor de cabeza. Greyback espera que pueda ayudarlo a descubrir el paradero de un enemigo. Como pareja que compartía el bien y el mal, Narcisa sabía la mayor parte de lo que Lucius sabía. Sin pensarlo mucho, Narcisa lo adivinó. ¿Es esa víbora dorada lo que los hizo sufrir varias veces? Sin esperar la respuesta afirmativa de su marido, Narcisa espetó. ¿Por qué no van con Cacus Fawley? Él sabe más sobre los magos de ese lugar que nosotros.
Después de que Lucius le contó brevemente a Narcisa sobre su conversación con Greyback, ella inmediatamente se puso furiosa y se estremeció. Se atrevió a amenazarte. El brazo de Narcisa que sostenía la varita se sacudió en el aire. Apuntó furiosamente a uno de los retratos, como si imaginara que era el rostro de Greyback. ¿Creen que somos fáciles de intimidar? Un grupo de escoria sucia y apestosa que se atreven a hacer esto, amenazan a la familia Malfoy. Irrumpen en la habitación de mi hijo. Lo juro, los mataré a todos. Los ojos de Lucius eran sombríos y aterradores. Se quedó mirando la varita en su mano, pero no respondió a los furiosos desvaríos de su esposa. No me importa cuánto dinero cueste, querida. Ve al Ministerio de Magia, ve con Fudge, siempre y cuando él esté dispuesto a ordenar a los aurores que cacen a todos esos asquerosos hombres lobo en Gran Bretaña, podemos aceptar lo que sea. Él quiere. Y en ese inframundo, también podemos emitir comisiones allí. 1000 galeones por el cadáver de un hombre lobo. Quiero que todos sean aniquilados. Narcisa caminó por la habitación, odiando sus dientes. Modi y Scrimgeour han estado buscando a Greyback durante más de 10 años y no han tocado ni un solo pelo de lobo. La voz de Lucius todavía estaba ronca. Estos tipos son más astutos que las ratas de alcantarilla. El Ministerio de Magia no tiene la capacidad de atraparlos a todos a la vez. Lucius miró a Narcisa y jadeó un par de veces. Sintió un sudor frío en la frente y el corazón le latía con fuerza. Sabía que estaban en una situación muy peligrosa y tenía que encontrar una salida. Todos sabemos que esto traerá represalias interminables. Hicimos lo mismo cuando estábamos bajo el Señor Oscuro. Para aquellos que cayeron voluntariamente y se atrevieron a resistir, capturamos a los rebeldes y sus familias y los torturamos con la más poderosa maldición Cruciatus. Finalmente, terminamos con sus vidas con la maldición asesina. Greyback no usará la maldición asesina contra nosotros. Tiene más formas de hacernos peores que la muerte. Es por su talento que el Señor Oscuro estaba dispuesto a aceptarlo. Y su manada. Habló en voz baja, recordando los horrores del pasado. Recordó cómo habían disfrutado infligiendo dolor y miedo a sus enemigos, cómo habían seguido las órdenes del Señor Oscuro sin cuestionar, cómo él había pensado que eran superiores a todos los demás. Pero ahora, ellos eran los que estaban amenazados y perseguidos por un grupo de bestias salvajes, que no respetaban su sangre ni su estatus. Narcisa se quedó en silencio. La razón por la que estaba tan histérica era porque estaba preocupada por el resultado descrito por su marido. Amaba a su familia más que a nada y haría cualquier cosa para protegerlos. No podía soportar la idea de perderlos o verlos sufrir. Este silencio duró mucho tiempo. Narcisa se sentó junto a Lucius y ninguno de los dos habló. Se tomaron de la mano, tratando de encontrar algo de consuelo y fuerza en su vínculo. ¿Vas a ayudarlo con esto? Después de mucho tiempo, Narcisa preguntó con una voz llena de desgana. Odiaba la idea de ayudar a Greyback, pero también temía su ira. La oficina de Aurores ha estado investigando en secreto las identidades de esos magos activos en el inframundo. Tienen cierta información. Iré a Fudge y le pediré ver la lista. Lucius Malfoy levantó la cabeza y miró la lámpara mágica en el techo. Aunque dio su método, su tono fue muy débil. Evidentemente, sabía que la posibilidad de obtener un resultado era casi nula. De hecho, lo que Lucius acababa de decirle a Greyback no era mentira. Desde la caída del Señor Oscuro, intentó cortar su conexión con ese lado, excepto por los canales necesarios. Incluso Cacus Fawley, que nació en una familia de sangre pura, rara vez tuvo contacto directo con él. La luz era suave, pero mirándola durante mucho tiempo, Malfoy sintió que le dolían y se le secaban los ojos. Cerró los ojos nuevamente y se los frotó, tratando de eliminar las extrañas luces frente a él. Pero de repente, una persona que causó una profunda impresión en Malfoy y que le tenía mucho miedo apareció de la luz borrosa, haciendo que el cuerpo de Malfoy se pusiera rígido de repente. La Navidad pasada, esta persona apareció repentinamente en la visión de Malfoy cuando todavía era miembro de la Junta de Hogwarts. Intervino con fuerza en el ataque a la cámara secreta de Slytherin que ocurrió en la escuela. Solo le llevó más de 3 meses poner fin por completo a la conspiración que había planeado sin saberlo. Y esta persona obtuvo el apoyo de la mayoría de los miembros de la Junta a través del canal de Cacus. No tenía reputación, pero su fuerza era aterradora. Parecía gentil y suave, pero sus métodos eran fríos y despiadados. Además, tenía alguna relación con Cacus. Malfoy estaba seguro de eso. Brian Watson también era un mago que a menudo operaba en el inframundo. Parece tener una buena impresión de Draco.
Quizás pueda preguntarle sobre la víbora dorada. Lucius dudó, pero pensando en ese agradable encuentro en el caldero chorreante, Malfoy apagó esa idea. Esperaba que Draco pudiera acercarse a esta persona, pero él mismo, a menos que no hubiera otra manera, no quería volver a tratar con él en absoluto. Capítulo 137. Brian estaba felizmente inconsciente de la conspiración silenciosa que Greyback y su manada habían tramado contra él. Si lo hubiera sabido, lo habría recibido con una sonrisa. Después de todo, había estado ansioso por algo de acción desde su regreso de la mística isla Avalon, donde había obtenido un tremendo impulso en su poder mágico. Para adaptarse a la repentina oleada de magia que corría por sus venas, se había alojado en un hotel apartado en las afueras de Londres y pasó unos días en soledad, meditando y practicando sus hechizos. Cuando sintió que su cuerpo se había adaptado completamente a su nuevo nivel de fuerza, hizo las maletas y regresó al mundo mágico. Entró en el caldero chorreante, el famoso pub que servía como puerta de entrada entre los reinos Muggle y mágico. Se había vuelto a poner su túnica mágica, pero todavía llevaba un par de gafas de sol para ocultar sus ojos, que habían adquirido un brillo más intenso después de su viaje a Avalon. Examinó el pasillo poco iluminado con el ceño ligeramente fruncido. El caldero chorreante debería haber estado lleno de actividad en esta época del año, especialmente durante las vacaciones de verano, cuando muchas brujas y magos jóvenes visitaban el callejón Diagon para comprar sus útiles escolares. El aire debería estar impregnado del aroma de pasteles recién horneados, carne asada y cerveza de mantequilla, así como de las charlas y risas de los clientes. Pero en cambio, el pub estaba inquietantemente tranquilo y casi vacío. Solo cerca de los discretos asientos junto a la pared, había algunas figuras sombrías que se cubrían con capas y sombreros y fumaban en largas pipas que despedían un humo de olor extraño. Brian los miró con indiferencia y calma, pero sintió una punzada de curiosidad en el corazón. Brian había pasado mucho tiempo en el inframundo, el lado oscuro y peligroso del mundo mágico donde acechaban criminales, marginados y rebeldes. Había aprendido a reconocer el olor de quienes pertenecían a ese lugar, y estas personas definitivamente lo tenían. No eran clientes comunes y corrientes que venían a disfrutar de una bebida o una comida. Estaban aquí por algún motivo oculto. Brian no pensó que hubiera nada malo en que estas personas aparecieran en el caldero chorreante. Después de todo, era un lugar público que daba la bienvenida a cualquiera que pudiera pagar. Lo que lo desconcertó fue que cuando los miró con miradas aparentemente involuntarias, ellos también lo estaban mirando a él y, lo que es más, le lanzaron ojos inquisitivos, desnudos y sin disfraz. Y esto me parecía muy equivocado. Los magos que actuaban en el inframundo conocían un sentido común básico, es decir, no tener una curiosidad demasiado fuerte. Si no está decidido a tratar con alguien, será mejor que no lo mire fijamente, de lo contrario es muy probable que provoque algunos malentendidos innecesarios. Podrías ofender a alguien que fuera más poderoso que tú o atraer a alguien que estuviera buscando problemas. Estas personas vinieron de allí y no es posible que no conozcan este sentido común. El primer pensamiento que le vino a la mente a Brian fue si esta mujer que se había escapado de sus manos había expuesto su verdadera identidad y así había atraído a un grupo de personas que habían tenido conflictos con Golden Viper en el pasado. Pero luego pensó que era poco probable. No es que pensara que Cleodna no haría eso, pero si lo hiciera, él no sería tan ignorante. Todavía tenía algunos amigos bien informados en el inframundo, como Cacus, el duende que regentaba una casa de empeño ilegal en Nocturne Alley. Si su identidad fuera expuesta, no recibiría ninguna advertencia. Mientras Brian reflexionaba sobre este misterio, el grupo de tipos astutos junto a la pared retiraron la mirada uno tras otro. Se miraron y negaron con la cabeza en secreto. Luego bajaron la cabeza y se ocuparon de las pipas y el ron sobre la mesa de madera. Estos tipos están buscando a alguien, pero no a mí. Brian entrecerró los ojos y llegó a esta conclusión. En ese momento, un gran grupo de personas salió del otro lado de la barra. Tenían prisa y llevaban maletas grandes y pequeñas. Protegieron firmemente a un niño de 6 o 7 años en el medio. «Mami, ¿por qué de repente tenemos que ir a París?» El niño que casi fue arrastrado tenía una expresión de resistencia en su rostro y murmuró: «Oh, ya te lo he dicho varias veces, querida. Es porque tu abuela no se siente bien. Tenemos que ir a verla». Una bruja de mediana edad con el cabello desordenado que parecía no haber tenido tiempo de ordenarse antes de irse respondió ansiosamente. «Estás mintiendo, mami». «Sé por qué». El rostro infantil del niño mostró descontento con la respuesta superficial. «Todo es por ese pequeño, cierra la boca, Beck».
Al pasar al lado de Brian, el padre del niño lo miró con recelo y lo regañó en el tono más severo. Esto no es algo que se pueda discutir en público. No sabemos quién es confiable. Brian giró la cabeza y observó cómo la familia de 3 personas salía apresuradamente por la puerta del caldero choreante, agarrando su equipaje y mirando por encima del hombro con nerviosismo. Sus figuras desaparecieron rápidamente de su vista, tragadas por la concurrida calle de Londres. Volvió la cabeza hacia atrás y vio que el grupo de personas junto a la pared también apartó la mirada. Sus ojos se encontraron en el aire y se alejaron rápidamente, como si los hubieran sorprendido haciendo algo mal. Definitivamente algo andaba mal. Y a juzgar por lo que parece, no era un asunto menor. Brian podía oler la atmósfera tensa e incómoda en el aire, como si se estuviera gestando una tormenta. Llegó fácilmente a esta conclusión basándose en su aguda intuición y experiencia. Espere un minuto. Déjeme pensar. Oh, sí, ministro, la habitación 11 todavía está vacía. Puede ponerlo allí. Una voz vino desde el pasillo al lado de la barra. Brian se dio cuenta de que era el dueño jorobado del caldero choreante, Tom, el que hablaba. Tenía un tono amistoso y respetuoso, pero también una pizca de miedo. Ministro. Los ojos de Brian se movieron levemente. A la hora de la cena, el ocupado ministro de magia debería aparecer en las fiestas nobles celebradas por las familias de sangre pura, pero corrió al caldero chorreante para arreglar una habitación para alguien. Esta pregunta cruzó por la mente de Brian. En menos de un segundo, tomó una decisión y decidió no encontrarse con Cornelius Fudge por el momento. De las 2 reuniones antes y después de resolver el incidente de la cámara secreta el semestre pasado, Brian pudo ver que Fudge era un político típico. El criterio de amistad de un político cualificado es si esta persona tiene algún valor de uso o, en otras palabras, si puede aportar suficientes beneficios para sí misma. Brian no quería involucrarse demasiado con los políticos, especialmente con los políticos importantes como el ministro de magia. Es cierto que las conexiones son un recurso muy valioso, pero para obtener este recurso es necesario pagar un precio enorme o, junto con él, muchos problemas. Bueno, está bien. Siempre y cuando sea cómodo, por cierto, el equipaje de Potter. La voz de Fudge vino desde el interior del pasillo. Enviaré el equipaje del señor Potter a su habitación. No tiene que preocuparse, ministro. El dueño del bar, Tom, dijo atentamente. Alfarero. Los pasos de Brian se detuvieron abruptamente cuando estaba a punto de irse rápidamente. Miró al pasillo con expresión atónita. ¿Cuántos Potter en el mundo mágico podrían hacer que el noble ministro de magia se preocupara personalmente por su equipaje? Pero Potter no debería pasar sus vacaciones de verano en la casa de sus tíos. ¿Cómo apareció de repente en el caldero choreante? Solo había pasado una semana desde la última vez que se vieron. Brian estaba seguro de no haberse equivocado en la fecha. Los pasos en el interior se hicieron más débiles. Brian entrecerró los ojos y luego adoptó una expresión amistosa. Rápidamente abrió la barrera al lado de la barra y entró. Sus ojos se posaron sobre Tom que estaba saliendo y miró al mago bajo y gordo con una capa a rayas en el interior. Agitó la mano y gritó. Por favor quédese, ministro Fudge. Fudge se detuvo en seco cuando estaba a punto de subir las escaleras. Se dio vuelta y vio al joven que lo había llamado junto a la barra. Sus ojos se abrieron al reconocerlo y deleitarse, y su rostro se iluminó. Las profundas arrugas de su frente que delataban su fatiga y estrés se suavizaron un poco. Bueno, si no lo es, exclamó Fudge y caminó hacia Brian con los brazos abiertos. El héroe del momento, el joven y brillante mago que descifró el misterio de la Cámara de los Secretos y donó generosamente un basilisco de valor incalculable al Ministerio de Magia. Brian Watson. Dijo con entusiasmo y admiración.